Miércoles 18 de febrero, con una temperatura bastante agradable aquí en el Gran Concepción, presentamos Modo Verano PM, donde vamos a revisar la agenda informativa junto a mi querido Cris Cortés, que ha debutado esta semana en el Modo Verano AM y hoy acá también en esta jornada donde estamos con bastante energía y mucha información. Así es, mucha información, son las 2 de la tarde en punto. Nosotros ya estamos en vivo y en directo para seguir con la revisión y quiero invitarte, Pamela, para que inmediatamente sigamos revisando la información que tenemos en los medios de comunicación de la Universidad de Concepción, porque están pasando muchas cosas. Lo adelantábamos de hecho en la mañana para comenzar con el tema de la futura ministra del Deporte, Natalia Ducó, que estuvo conversando con los medios de comunicación para hablar un poco de cuáles van a ser sus prioridades durante el próximo mandato a cargo del presidente electo José Antonio Kast. Recordemos, la ex atleta Natalia Ducó asumirá como ministra del Deporte a partir de marzo y indicó que se va a trabajar voluntariamente con el Ministerio de Seguridad en un enlace para ponerse a disposición de enfrentar la violencia que se ha visto mucho durante el último tiempo en los estadios. Hay que recordar que la seguridad no depende del Ministerio del Deporte, pero sí se puede generar una mirada mucho más colaborativa con las autoridades también para reforzar este tema y que muchos de los partidos de fútbol donde la familia va no se expongan o no se generen situaciones contingentes en esta materia. Así que el trabajo y la mirada ya que está generando Natalia Ducó, quien va a ser la próxima ministra del Deporte por parte del presidente electo José Antonio Kast. Así es, también se habló de que la prioridad es prestar los recintos deportivos para el deporte, porque recordemos que se ha debatido mucho últimamente respecto de la utilización de estos espacios, como por ejemplo el Estadio Nacional, donde hay muchos conciertos, muchos shows de gran escala y han terminado con afectación, lo que genera también complejidad después al momento de desarrollar la práctica deportiva. Entonces también habló de que se va a buscar priorizar ese aspecto deportivo para poder también ahí ir combinando la utilización de estos recintos respecto de shows, de espectáculos musicales y todo lo que hemos visto durante el último tiempo. Continuemos la revisión informativa, Pame, porque tenemos información de Diario Concepción respecto de la entrevista que se realizó durante la jornada de ayer a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que estuvo en la región del Biobío, donde también tuvo que enfrentar una situación compleja con vecinos de Lirquén respecto del proceso de reconstrucción de las viviendas afectadas. Ahí con Diario Concepción conversó sobre cuáles son las prioridades también de este ministerio en el marco de un proceso de cambio de mando respecto de lo que se viene para marzo próximo. Ella menciona, aquí en el portal se indica, hay parlamentarios que todo su trabajo legislativo es torpedear los avances de las mujeres. Declaraciones de la ministra Orellana, sobre todo en muchos proyectos que han estado vinculando a la agenda también de equidad de género, quien cumple el rol en esta cartera y evidentemente esta situación compleja que tú mencionas se vivió producto de lo que ha sido la lentitud en el proceso de reconstrucción, en la instalación de las viviendas de emergencia y en todo lo que han experimentado y vivido las familias también de la zona de Penco, Lirquén, de Punta de Parra, del sector El Pino también y la región del Ñuble, que presentan la misma realidad, quizá en una menor medida por la cantidad de viviendas afectadas. Una de las cosas que mencionó la secretaria de Estado en conversación con Diario Concepción es respecto de la reunión que sostuvo con la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, en todo lo que tiene que ver con el traspaso de mando. En ese sentido, la actual ministra remarca, la necesidad de fortalecer el trabajo entre el Servicio Nacional de la Mujer y el SENDA, porque hay muy pocos programas para mujeres que consumen o que prevengan que caigan en un mayor consumo de alcohol o drogas. También menciona que queda pendientes iniciativas como la ley Papito Corazón, que tiene cuestiones pendientes todavía, por ejemplo la interconexión financiera a los tribunales de familia para ahorrarse tiempos de espera. Se le consultó también respecto del rol del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en el proceso de recuperación también de los incendios forestales. Respecto a esto ella señala, y la visita que tenía también aquí en la zona, que
principalmente el Ministerio de la Mujer no entrega ayudas tempranas, lo aclara y dice: nuestra participación está en el diseño de las iniciativas de reconstrucción y contención, buscando siempre poder abarcar la mayor cantidad de mujeres posibles. Y en materia de ejemplo indica, por ejemplo, el trabajo de INDAP, donde se restringe a quienes son usuarios inscritos. Vamos a dejar a las mujeres fuera porque normalmente en el ecosistema familiar campesino es toda la familia y muchas veces la mujer no es la que está inscrita, por lo tanto se va a trabajar en que en el diseño de la iniciativa estén vinculadas a que estas políticas se hagan para que las ayudas lleguen también hacia ellas, sobre todo en materia de reconstrucción. Claro, la conversación completa con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se puede revisar también en diarioconcepción.cl, también está en tveo.cl para que puedan ahí revisar la conversación completa con la secretaria de Estado que se publicó durante el día de hoy por parte de los medios UDEC. Y continuemos con el Diario Concepción porque hay información en materia económica. Esto tiene que ver con las exportaciones pesqueras que han presentado un aumento importante de un 58% durante enero en la región del Biobío. Los envíos de jurel duplican a los registrados el año pasado, siendo sus principales destinos países de África Occidental como Costa de Marfil o Burkina Faso. Un informe emitido por ProChile destacó que las exportaciones pesqueras aquí en la región del Biobío durante el mes de enero tuvieron un crecimiento del 58% en comparación también al mismo mes del año pasado, impulsadas principalmente por el envío de jurel. Hay que recordar que somos una zona costera, tenemos más de 273 caletas también inscritas en la Subsecretaría de Pesca, por lo cual es sin duda parte de los productos que vemos en distintos locales, parte de nuestra gastronomía, y evidentemente esto es una noticia positiva en materia económica. Tal cual. De hecho, si profundizamos un poco más, se indica que en el primer mes del año se registraron un total de 215 empresas exportadoras en la región, las cuales enviaron 214 productos distintos a un total de 80 mercados. Esta es una señal de la diversificación que tienen las empresas de nuestra región y que nos permitirá seguir creciendo durante los próximos meses, explicó Cristóbal Herrera, director macrozonal de ProChile en la región del Biobío. Mira, este crecimiento también se ve en distintos rubros. Vamos a comenzar con el sector agropecuario principalmente, donde se supera el 54 millones de dólares con un crecimiento del 17%, siendo los principales productos enviados arándanos frescos. Sabemos la importancia de este elemento fundamental, por ejemplo, en la salud, es antioxidante y somos una zona que genera bastante. Cerezas frescas y leche condensada, mira, y en la exportaciones forestales fueron principalmente 205 millones de dólares, lo que representa una contracción del 32% en comparación al año del 2025. Acá quizá hubo una variación importante y en tanto el sector manufacturero registró envíos durante enero también de 41 millones de dólares, menos del 58% en comparación al año pasado. La invitación entonces a revisar la información en diarioconcepción.cl para conocer más noticias en el ámbito ciudadano, en ciencia, en economía, en deporte, política y también otras áreas. Movámonos a la Radio UDEC, donde también tenemos información sobre la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que informa mecanismos para enfrentar el sobreendeudamiento tras la emergencia ocurrida acá en la zona por los incendios forestales que impactaron a distintas zonas de la región del Biobío. La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento informó que el refuerzo de sus medidas de orientación para personas y micro y pequeñas empresas que enfrenten dificultades financieras derivadas por la emergencia. Informaciones vinculadas también a los portales de la Universidad de Concepción, Radio UDEC, La Discusión y por supuesto TVU Televisión, el canal de la universidad. Y vamos a hablar ahora de un tema que ha sido protagonista durante la mañana también, que tiene relación con la salud mental, de cómo va a afectar obviamente el ingreso a clases, volver a la rutina también durante el mes de marzo. Para conversar de este tema estamos con Muriel Hidalgo, jefa de salud mental del Servicio de Salud de Talcahuano, quien nos va a contar también cómo se genera esta dinámica muchas veces que a varios nos cuesta, producto de distintos factores. ¿Cómo estás, Muriel? Qué gusto tenerte acá. Bien,
Muchas gracias. Feliz de estar acá también como servicio de salud y como psicóloga también, aparte de ser jefatura del Departamento de Salud Mental del servicio. O sea, tenemos muchas más herramientas también para conversar contigo el día de hoy. Sí, de hecho, bueno, queremos comenzar conversando un poco a grandes rasgos de qué es lo que significa, lo hemos estado hablando también durante estos días, para los alumnos, alumnas menores de edad, bien digo, niños, adolescentes, que han sufrido todo lo que conlleva los incendios, no solo pérdida material, sino que también estrés, pérdida de familiares, cambios de recinto algunos, y cómo es esa preparación también. El regreso a clase ya es un estrés normal para niños pequeños que van a asumir, por ejemplo, el desafío de entrar a prekinder o primero básico, y generalmente hay signos normales, como por ejemplo que lloren el primer día de clases o que tengan algún tipo de regresiones, como por ejemplo quieran volver a dormir con los papás. Pero en el estado de emergencia, de catástrofe, los síntomas de, por ejemplo, trastorno de ansiedad se acentúan. Entonces los niños empiezan a tener otro tipo de regresiones cuando son chiquititos, como por ejemplo volver a hacerse pipí, querer volver a tomar pecho, por ejemplo, volver a hablar como bebé. Pero fuera de eso, todo lo que lleva ansiedad, pesadillas asociadas también al estrés, si es que tuvieron que evacuar, tuvieron pérdidas a lo mejor de familiares, pero también es un contexto de pérdida general, de donde yo vivía antes no es lo mismo, mi escuela se quemó, mi casa se quemó, el vecino que tenía al lado ya no está conmigo. Entonces toda la estructura que uno tiene desde la concepción infantil se pierde, entonces también viven un duelo asociado a eso. Acá estamos hablando de, además, reconstruir el tejido social, comunitario, es reconstruirse individualmente. En la mañana hablábamos también con Gonzalo Espinosa, un psicólogo, respecto de cómo muchas veces dentro de la familia hay un integrante que es el que contiene a todos, y muchas veces esa persona es la que también necesita ese apoyo. Hoy en día, ¿cómo vemos ahí, por ejemplo, el rol de las mujeres también, que han tenido que ser bastante fuertes, poderosas también para enfrentar esto, pero también hay otros roles dentro de la familia que es importante visibilizar? Sí, es el asumir también la sobredemanda que se tiene desde el rol femenino, desde las acciones del de ser mamá, esposa, vecina. A veces hay muchas presidentas de juntas de vecinos también asociado al género femenino, entonces cumplen roles también necesarios en la comunidad. Uno de los roles principales como adulto, cuando un niño enfrenta una situación compleja también, es acompañarlos, estar tranquilo uno para que ellos observen también cómo responde uno como adulto, porque los niños van viendo cómo, si el adulto está intranquilo, yo también me siento intranquilo, también me siento nervioso porque mi mamá llora las noches, por ejemplo. Entonces eso aumenta el estrés también para los niños, pero también para las mamás. No es negar lo que está sucediendo como mujeres con el rol de nosotros, sino que asumir y mostrarle que hay maneras de ir resolviendo paso a paso también y gestionando emociones, y en este caso son emociones súper fuertes, asociados también a la catástrofe o a los roles que cumplen como mujer. Claro, ¿a qué señales tenemos que estar alerta en este proceso de semanas previas? Bueno, inquietud motora en los niños, generalmente está más desordenado o a lo mejor pérdida de apetito. Si los niños están en el contexto de emergencia, generalmente van a tener pesadillas y ansiedad de separación. Van a no querer separarse del cuidador principal porque ellos lo han estado, digamos, albergando en conjunto, abrazando. Entonces, cuando llegan al colegio ya no está mi cuidador principal, no está mi mamá, no está mi papá, entonces voy a tener pérdida de concentración también en el colegio, porque voy a estar atento a lo que me pasó. Claro. Entonces, de esos síntomas de trastornos ansiosos agudos, estrés agudo, es importante tener ojo con eso, porque posteriormente, si no se intervienen, si no se trabaja familiarmente y en el contexto escolar, pueden pasar a otros tipos, como por ejemplo trastornos de estrés postraumático, trastornos adaptativos, que son más graves a lo largo del tiempo. ¿Cómo conllevar esos trastornos de estrés postraumático o cosas que se puedan ir visibilizando después, cuando ya un poco la normalidad regrese, entre comillas? Sí, yo siempre digo, es como el duelo, cuando generalmente fallece un familiar, están todos los familiares, hay muchas personas alrededor tuyo, pero cuando te quedas solo con tu familia empiezas a sentir y empiezan a brotar todas estas emociones y empiezas a tomar conciencia de la realidad, donde estoy. Entonces, lo primero es estar en conjunto con el niño, acompañarlo, gestionar las emociones. Los niños
uno puede decir, hay un proceso de autorregulación, pero en realidad los niños todavía no han adquirido ese proceso de autorregulación, es una corregulación en conjunto con el niño. Abrazarlo, calmarlo, explicarles que las cosas suceden, que uno va a estar ahí para ellos. Entonces, lo principal es tener ojo con eso y también con los síntomas ansiosos, como habíamos hablado, porque esto se puede configurar en un trastorno mayor. Ahí cuando hablamos de acompañar procesos, hoy en día con Gonzalo también, para hacer el paralelo también de estas ideas de revictimizar muchas veces a los niños, niñas, adolescentes o las familias que experimentaron el tema del incendio. Porque igual el poder abordar esta situación desde los establecimientos educacionales es muy distinto a cómo se va a abordar desde el hogar. Sí. ¿Qué tan importante es hablar? ¿Recomiendas que se pueda ir de alguna forma hablando este tema en los establecimientos educacionales a los tiempos también de los niños o quizás ocupar otro tipo de herramientas también dentro de estos procesos? Creo que lo primero es identificar el perfil del niño. Hay niños que van a hablar por sí solos, que les sale mucho más fácil, otros les va a costar un poco de acuerdo al perfil de cada uno, pero hay que darle el espacio, un espacio seguro para que ellos puedan hablar de lo que les sucedió. Así de alguna manera vamos normalizando también todo lo vivido y las experiencias simbólicas que se construyen en nuestro cerebro cuando yo las hablo, de alguna manera me baja la ansiedad. Entonces otorgarles los espacios sumamente sanos, pero un espacio seguro para el niño donde los demás compañeros no se burlen de él o no estén atentos, digamos, al relato, porque el niño también puede sentir una emoción y no quiere llorar frente a sus compañeros. Entonces uno de los roles de los profesores o los adultos en el contexto escolar es otorgar un espacio seguro para cuando el niño quiera hablar, niño, niña o adolescente. Y con los adultos, ¿cómo hacerlo también? Porque hay muchos que han estado durante este tiempo trabajando en la emergencia, otros se vieron afectados y tienen que volver a trabajar. Sí. Los adultos es el mismo caso, también entregarle un espacio seguro para que vean cómo se sienten, cómo procesan las vivencias que han tenido en un contexto más privado también y no presionar, sino en la medida que cada uno quiera ir aperturándose. Como hablé, hay distintos perfiles, hay personas más extrovertidas que manifiestan esto abiertamente y hay otras que les cuesta sacar más. Entonces, respetando cada perfil de cada persona y la vivencia de uno es otorgar el espacio también. Y también el autocuidado es sumamente importante. Yo como adulto reconozco cómo me estoy sintiendo. Si es que estoy teniendo problemas para dormir, por ejemplo, si es que ha disminuido o aumentado mi apetito, estoy más lábil, lloro más seguido. También es importante reconocer en mí mismo estos síntomas y decir, ok, necesito ayuda. Claro, ¿y eso? Me gustaría conocer qué se está haciendo desde el servicio también para poder abordar las diversas situaciones que se están desencadenando y cómo están trabajando en forma conjunta, con un equipo multidisciplinario también para poder abordar estos temas. Sí, desde el servicio de salud nosotros, tenemos nuestros equipos de salud mental de atención primaria, que es la puerta de entrada, y también nuestros equipos de los hospitales, las unidades de salud mental y psiquiatría, que están funcionando actualmente con normalidad. Pero tenemos refuerzos de los equipos ARSAM, que son equipos de primera respuesta de apoyo en salud mental, que son voluntariados que vienen de todo Chile, de todos los servicios, que configuran un equipo biopsicosocial para la ayuda. Ellos hacen el primer levantamiento y posteriormente nosotros derivamos a nuestros equipos con el filtro de acuerdo a la gravedad que tenga el usuario y todo. Entonces, tenemos nuestros equipos de salud atentos también a recibir a los nuevos usuarios, porque sabemos que se nos van a ir sumando de los que ya teníamos los años anteriores. ¿Cuántos usuarios tienen aproximadamente ahora? Bajo control en la población, por ejemplo, en Tomé teníamos 3.400 usuarios y en Penco-Lirquén también era aproximado entre la atención primaria de salud y la especialidad. Cuando yo voy a la especialidad, que son los trastornos psiquiátricos más graves, 900 usuarios bajo control en Penco-Lirquén y 600 en Tomé, aproximadamente. ¿Y cómo se va a continuar realizando esa atención? ¿Es posible que estén desplegados todavía en terreno, en establecimientos o canalizarlo a través de instituciones? Sí, nosotros hemos tenido el apoyo también, como dijimos, de estos voluntariados, que son equipos de respuesta en salud mental y también de refuerzos en instituciones de salud. Hemos recibido también a través de voluntariados. La idea sí es que todos estos voluntariados y ayudas sean coordinados, porque la ayuda descoordinada de alguna manera igual interrumpe la continuidad de cuidados. Entonces tiene que ver también cómo nos vamos coordinando con las personas que nos van ayudando. Hemos recibido mucha ayuda también de parte de ellos.
Las necesidades son varias, sí, es harto. De hecho, recién la semana pasada hemos terminado de hacer barridos casa por casa con nuestros equipos ARSAM para ver las necesidades de salud mental. ¿Qué ha sido lo que más han encontrado ahí? Trastorno de estrés agudo es la primera respuesta. Las primeras semanas, por ejemplo, las personas no querían hablar de sus necesidades emocionales porque estaban enfocados en reconstruir, en lo práctico, en lo logístico. En las necesidades básicas. Claro. ¿Cómo voy a dormir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué techo voy a tener para dormir si es que llueve? Y posteriormente ahora nos hemos dado cuenta que han habido o se han aperturado otras emociones más profundas también asociadas a esto. Y también duelos, harto, no solo por la pérdida de seres queridos, sino de mascotas, como hablaba, del hogar que tenía. Recuerdos, todo ese tipo de cosas. Claro, y después es esperable ir, como usted lo decía, ir enfrentando mucho estrés postraumático, porque lo hemos también conversado, que hay un proceso de que después, en marzo, viene la normalidad, y va a haber un poco menos de voluntarios por temas obvios en las zonas afectadas. ¿Cómo se espera también que se vea ese panorama desde el ámbito psicosocial? Sí, afloran todas las emociones y todo lo que hemos guardado. Las personas que no consultan a veces y que van guardando emociones, van guardando signos y síntomas y no hablan. Estos, como dije, se pueden configurar en trastornos más graves, como el trastorno de estrés postraumático, que después de 6 meses recién empezamos a ver los primeros síntomas, como por ejemplo flashback, que son rememoranzas del evento en sí mismo, pesadillas. A veces los niños, por ejemplo, pueden estar en el colegio, escuchar la ambulancia o alguna sirena y pueden decir, es el incendio, y revivir todas esas emociones y también eso genera emociones fuertes en ellos. Entonces, todo esto viene a posterior si yo no cuido de mi familia o de mí mismo. Así que hay que estar atento también a cómo me voy sintiendo. Acá el mensaje está claro, escuchar sin minimizar, acompañar sin presionar y sobre todo observar sin alarmarse. Aquí el tema tiene relación con poder cuidarnos entre todos, reconstruir ese tejido emocional a partir también de los profesionales que tiene el servicio de salud con un enfoque totalmente multidisciplinario y de alguna forma generando este puente para que usted pueda pedir ayuda. Sentirse mal también está bien. Conversar también es sano y nosotros como medio de comunicación también queremos entregarle estas opciones de profesionales. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Gente que a lo mejor que no está viendo y que dice, sí, en realidad no estoy bien, necesito ayuda, quiero poder contactarme también con el servicio de salud. Hay dos medios, bueno, diríjanse directamente, por ejemplo, al CESFAM Penco o los CESFAM asociados a las comunas de la red, o si ven personas, por ejemplo, con chaquetas verdes que dicen ARSAM o Apoyo en Salud Mental en terreno, tenemos a todos nuestros equipos desplegados, más de 16 personas en terreno desplegados, aparte de las personas de nuestro propio personal de salud que están en nuestro centro. Claro. Así que se me queda también la consulta de los niños que tienen que cambiar de colegio, quizás momentáneamente, pero tienen que empezar sus clases en otros lugares que no están acostumbrados. ¿Cómo se lleva también ese proceso? Porque hay un cariño, un arraigo especial en sus instituciones. Una de las formas más sanas para volver a un lugar o retomar un lugar que uno no conoce es bajar la ansiedad de cómo va a ser el lugar, visitarlo, por ejemplo, que la mamá lo lleve una tarde, este va a ser tu colegio momentáneamente por estos meses, porque eso baja todas las ansiedades, el conocer dónde voy a estar. A lo mejor si el niño no quiere ir, no presionarlo, sino que a poco ir sumando días, a lo mejor esta semana vamos a ir 3 días de los 5, 2 días de los 5 y la otra semana vamos a ir aumentando, porque recordar que hay niños que también pueden estar muy afectados desde su salud mental, entonces también ser pacientes con ellos. Perfecto, bueno, esta es la conversación con la especialista, doctora Muriel Hidalgo, jefa de salud mental del Servicio de Salud Talcahuano. Le agradecemos por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias y vamos a seguir avanzando en nuestro modo verano, pero nos vamos a una pausa muy cortita y usted quédese aquí en el modo verano de TVU Televisión. Modo verano en Medio Sudec. Infracumulado, que nos trae viajes a elección y 6.300 millones. En Coyhaique los festejos son en el Quilantal. Y el mejor internet, obvio que Telsur. Desde siempre conectando al sur. Somos Telsur, del sur como tú. Infracumulado.
acumulado, ¿quién nos trae viajes a elección? Y 6.300 millones. Diario Concepción. Infórmate en www.diarioconcepcion.cl. Radio UDEC, innovando junto a los clásicos. Sintoniza el dial 95.1 FM y descubre todo nuestro contenido en radioudec.cl. La discusión de Chillán, el diario más leído de la región del Ñuble. Revisa diariamente nuestro papel digital en ladiscusión.cl. Radio La Discusión de Chillán, 94.7 en el dial FM de Ñuble. Modo verano en Medios UDEC. Ya estamos de regreso, son las 2:28 minutos. Seguimos acá en el modo verano PM y Pame, te quiero invitar a que sigamos conversando porque ya tenemos acá a nuestros invitados para conversar sobre el lanzamiento del libro El País de las Maravillas. Y estamos con Francisco Pino, editor de Nas Papier, y Samuel van der Sleven, autor del libro ya mencionado. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. ¿Bien y ustedes? Bien, contento me imagino con el lanzamiento de este libro y quiero que nos puedas contar como autor también de este libro, qué significó para ti el proceso creativo y no sin dar spoiler, pero ¿de qué se trata? ¿Qué nos vamos a encontrar en esta historia? Ya, bueno, este es mi libro para empezar, El País de las Maravillas, y bueno, como surgió la idea, salió de un sueño que tuve en el que yo estaba como en el lanzamiento del libro y le contaba la historia de lo que trataba a un amigo mío. Entonces cuando desperté dije como, oye, esta idea de verdad es buena, así que la voy a hacer real. Y bueno, prácticamente la historia se trata sobre Gonzalo, quien su polola Margarita quiere tener un hijo y ella quiere como dar a luz en el mismo lugar donde ella nació, para así empezar una tradición familiar, por así decirlo. Pero pasa que cuando viaja a Chiloé, donde viven sus papás, ella desaparece. Entonces después Gonzalo viaja y después de buscarla, se termina llegando al País de las Maravillas, que es una isla gobernada por niños, donde están los adultos están prohibidos. ¿En qué te inspiraste para crear esta historia? Bueno, me inspiré un poco en Los Niños del Maíz de Stephen King, la película. Oscuro. Sí. Y El Señor de las Moscas, que de William, no sé, no me acuerdo el apellido, pero básicamente ellos siguen un juego que se llama Rule of Rose, que se trata de un orfanato donde hay una jerarquía, así como una monarca, varones y cosas por el estilo, que se notan bastante en mi novela porque en el País de las Maravillas hay 4 reyes, uno por cada pinta de las cartas del naipe. El de corazón, el de diamante, el de tréboles y la pica. Oye, y Francisco, para ti, ¿qué significó también hacer este trabajo, también como editor, y poder sacar El País de las Maravillas ya aquí para que todos los conozcamos? Bueno, la labor que me corresponde a mí dentro de la editorial Nas Papier es justamente ayudar en la corrección del estilo de los libros que nos llegan y también sugerir algunos cambios de repente en algunos pasajes, pero tratamos de no intervenir mucho en la obra del autor porque obviamente el autor tiene sus propias mirada de cómo quiere que su libro se entregue al público, pero siempre tratamos de, como se dice, este diamante en bruto, irlo puliendo para que quede algo mucho mejor presentado. Me quiero detener en algo. Cuando lo leíste por primera vez, ¿qué te pasó? Me gustó mucho. De hecho, dentro de la editorial se han publicado otros libros que son cuentos de terror. No solamente está especializada en terror, sino que también en otras, incluso hay ensayos, hay cosas de ciencia ficción, de fantasía, pero en esta particularidad es el primer novela de terror que se publica con la editorial y cuando la leí, al tiro, me llegó primero los primeros capítulos, como para ver qué me parecía. El director de la editorial, Rubén Titus, me dijo, ¿qué te parece esto? Y yo dije, no, está bastante bueno lo que leí ya de entrada. ¿Te dio miedo? O sea, yo soy bien poco miedoso con el tema del terror, pero la forma en que está escrito como que uno lo mete dentro de la historia y como que genera
ansia por seguir leyendo y decir, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que, ¿en qué Ahí uno termina dice, todo este es esto? un buen libro, cuando uno quiere Uno como... te atrapa, ¡oh! claro. A mí me llamó la atención inmediatamente la estética, porque de hecho es una estética bien oscura, tiene el título principal en un tono bien oscuro que no hace mucho contraste. ¿Qué es lo que podemos encontrar? O sea, ¿cómo se va a sentir el autor, el lector? Al encontrar este libro, ¿va a sentir miedo, suspenso? ¿Qué emociones nos va a evocar esto? O sea, más que miedo, me gusta como generar incomodidad. Ya. Como que alguien diga como, ¿por qué estoy leyendo esto? Pero seguir leyéndolo. Y según yo se logra bastante. Y aparte igual como que yo antes había publicado otro libro que se llama Aberraciones. Y la portada de Aberraciones era muy explícita. Entonces en este caso yo quería que fuera algo mucho más abstracto. Entonces está como el protagonista, que es Gonzalo. Y están como las pistas de las cartas, en la parte de arriba. Oye, ¿te gustaría leerlos algún pasaje que quieras compartir con nosotros para hacernos una idea y que usted también a lo mejor le dé la curiosidad por tener el País de las Maravillas? ¿A qué parte leo? O tal vez ¿El inicio? Tal vez el inicio. Puede ser, A ver. como puede ser el cuando se pierde, prólogo. cuando se plantea el hecho de que desaparece la novia. Ya. Porque, bueno, cabe señalar que la particularidad que tiene igual el libro es que el viaje que hace es de parte en Concepción la historia. Ya. Entonces, parte acá. parte acá en Concepción. Ya, lo leo al tiro. Entonces, y el personaje principal tiene que emprender este viaje a Chiloé para encontrar a su novia. Y ahí comienza uno como que se siente un poco identificado con esto, porque se describe muy bien los entornos de acá, de donde después como se emprende Como que el uno se va viaje. imaginando claro, como en la que uno mente. viaja con el personaje. Entonces eso yo encuentro que es rescatable cuando un autor tiene esa capacidad de uno hacerlo compañero del protagonista. Es Y como que terminamos todos metidos en el País de las Sí. Maravillas. Ya, yo le voy a leer el principio, que es como... Ya. Ya. Érase una vez, hace no mucho tiempo, un hombre que amó tanto a una mujer que sería una buena forma de empezar esto si esto se tratara de una historia de amor, de una aventura heroica llena de lecciones, pero spoiler, no lo es. No lo es en lo absoluto, al contrario, es enferma, retorcida y asquerosa. Varios sucesos ocurrieron antes y unos cuantos más después, pero no viene al caso no viene al caso. Mencionarlo distraería de lo realmente importante. Todo comenzó el lunes 1 de octubre, cuando me llegó aquel mensaje. A esas alturas ya sospechaba que algo andaba mal, porque eran demasiadas coincidencias en tan poco tiempo. Sin embargo, nunca imaginé lo que de verdad pasó. Algunas personas dicen que siempre están preparadas para lo peor, pero en realidad uno jamás espera las desgracias, en especial cuando son de semejante envergadura. Ya era tarde, el cielo estaba oscuro, vacío, silencioso. Acababa de llevar a mi departamento del supermercado donde trabajaba de cajero 6 días a la semana. Estaba con los nervios de punta, mis manos sudaban a mares. Lo único que quería era sentarme en el sillón, abrir una lata de cerveza y ver una película en Netflix, pero la notificación de mi celular me interrumpió. Rompió la falsa burbuja de normalidad que tanto trabajo me había costado construir. Oye, pero... Está súper atrapante. Me dejó ya como... ¿Quieres seguir leyéndolo? ¿Lo va a dejar? El lanzamiento va a ser este día 20 de febrero a las 17 horas en la Biblioteca de Concepción. ¿Qué nos podemos encontrar en el lanzamiento? Bueno, voy a estar presentado por otro autor que igual fue publicado en esta editorial, que es Roberto Jiménez, que igual es de Concepción. Y bueno, va a haber una especie de charla, claramente, va a estar a la venta este libro y el otro libro en el que también escribí. Y va a haber cóctel también, por si quieren ir. Y eso más que nada. ¿Está relatado en primera persona todo el Sí, libro? está todo el libro en primera persona. ¿De qué manera se fue creando esa forma de narrar la historia? O sea, al principio como que no sabía de qué manera narrarlo, pero después cuando ya tuve la idea completa, dije como no, esto es mejor que esté narrado en primera persona porque hay cosas como que, bueno, igual como que hay una trampa, es que bueno, yo siempre que no sé cómo darle justificación a todo, ocupo la primera persona, Listo. porque la primera persona siempre nomás tiene su punto de vista de las cosas. Claro. Pero igual es porque, ya bueno, ya que al final se supone que esto es todo en las memorias del protagonista. Ah, ya. Entonces por eso igual como que está narrado en primera persona. Claro, de alguna manera es como contado
el viaje que hizo, como sus crónicas, cómo fue encontrándose, cómo fue viviendo. Incluso como que yo me atrevería a decir que uno lo siente como una especie de libro de viaje, porque tú lo vas viviendo el momento, en presente, lo que va pasando con él. Entonces, eso es lo importante, de que de alguna forma él sabe plasmar bien eso. Bueno, tenía experiencia previamente en la editorial, la primera publicación no es con nosotros, fue con otra editorial, pero tenía... Y bueno, cabe señalar igual que la editorial recibe en 2 fechas del año, en agosto, septiembre y enero-febrero, manuscritos para que la gente que quiera ser publicada se revisa, se le hacen observaciones en caso de que de alguna manera sea publicable, pero haya que hacer algunos ajustes. Entonces, quienes también están interesados pueden entrar a naspapier.com y ahí sale todas las instrucciones como para quienes quieren publicar ya sean cuentos, antología de cuentos, terror, ciencia ficción, fantasía. Como digo, también han publicado cosas relacionadas con investigación, ensayos académicos, cosas de diversa índole. Tú ya leíste el libro, ¿cierto? Completo. Evidentemente lo tuve que leer. Me tocó a mí corregirlo, la revisión, todo. ¿Qué te parece? No, sin dar spoiler, no me venga a dar spoiler aquí, pero ¿qué te parece el final? Es que una palabra ya podría ser un spoiler, pero yo creo que se van a sorprender. Eso, sorpresa. Me encanta. Se van a sorprender. Me encanta. Oye, para ti me imagino que el poder publicar, poder compartir tu mirada respecto a la vida también es como significativo. ¿Qué es lo que esperas también con el desarrollo de este libro? O sea, primero que nada, a lo largo de mi escritura me di cuenta de que, bueno, yo creo que siempre todo el arte es político y sobre todo que la primera parte, la primera cita que tengo en el libro es de Mariana Enríquez, que es mi autora favorita, y que dice que el terror es siempre político. Y bueno, yo igual soy profesor, entonces más que nada yo, como se trata de niños, quiero hablar sobre la violencia hacia los menores, ya sea el abuso físico, psicológico, de las políticas institucionales. Entonces, como que, en el fondo, como quiero hablar de lo frágiles que son los niños y cuánto puede repercutir en la forma de ser tratados dentro a los infantes, su futuro. Claro, ese es un mensaje que, si bien está en tono de ficción, uno queda reflexionando de que cómo marca a los niños las vivencias que les toca vivir y que cómo pueden gatillar cosas al futuro que pueden ser negativas también. Claro, precisamente cómo nace esa idea de plantear un problema tan complejo de nuestra sociedad a través de la ficción. Bueno, yo creo que siempre, o sea, yo creo que personalmente, o sea, específicamente el terror es muy bueno para hablar sobre los problemas de una sociedad. O sea, por ejemplo, partamos con Frankenstein de Mary Shelley, que en realidad ya pasó la época industrial, entonces tenían el miedo de hacia dónde iba a llegar los avances tecnológicos, o Carrie de Stephen King, que si le quitan los poderes a Carrie se trata de un tiroteo en el fondo. Entonces, según yo, igual como que la manera para contarlo es adecuada. Y bueno, igual como que cada capítulo, esto un poco más spoiler, que cada capítulo está centrado en uno de los reyes. Ya. Entonces en cada capítulo hablo de uno en específico y así voy narrando cada uno. El trasfondo que tiene cada personaje. ¿Qué hay en tu historia personal? No tengo nada personal. Pero me refiero como de que hay en ti o dentro de tu historia que te lleva a la escritura, al publicar, al poder compartir también tu arte. O al plasmar también este tipo de problemas. Bueno, yo, o sea, como que ya, esto es un poco más personal, pero cuando tenía como 15 años, era una persona bastante depresiva y sentía que no tenía un propósito de la vida. Hasta que una profesora nos hizo una tarea de escribir un cuento pequeño, de una plana. Y a ella me le gustó tanto y me felicitó, me dijo que escribía súper bien. Yo igual ahora pienso y es como, seguramente no escribía tan bien, pero yo creo que al menos su impulso me inspiró a volver a intentarlo. Y entonces ahí me di cuenta de que tenía un propósito en la vida, por así decirlo. Entonces, como de ese momento, como que dije, como ya, yo quiero ser escritor. Te quiero agradecer por compartir tu historia personal. Sí, este es tu segundo libro. Sí. ¿Cómo te proyectas tú también en el futuro? ¿Cuándo fue el primero? En el 2022. Ah, ya, han pasado casi 4 años. ¿Cómo te proyectas tú para seguir en este camino? Bien, o sea, yo creo, o sea, este año quiero participar a los fondos del libro del gobierno, una antología de cuentos de terror, pero quiero hacer una antología con las regiones de Chile y hacer un cuento de terror por cada región. Mira. Y también igual quiero empezar una segunda novela que se trataría de un asesino en serie que quiere matar gente religiosa para unos fines escabrosos. Ah, chuta. Me gustan las historias de terror a mí. Bueno,
no solo de ficción, sino que de no ficción. Yo he aprendido a querer el terror por el trabajo en la editorial, porque como han llegado bastantes textos de ese tipo, también como que no era muy, pero he dado tomándole el cariño porque hay toda una ciencia porque no todos tenemos los mismos terrores. Entonces, claro, hay, por ejemplo, estas antologías de cuentos, muchas veces hay historias que para algunos pueden ser más terroríficas que para otros, dependiendo de las vivencias de cada uno. Todos traemos una historia de fondo, por la cual traemos terrores también asociados a qué cosa me va a dar miedo que otra. Entonces, en este caso, igual, si bien es una novela, pero esto que él adelantó de que cada rey tiene su historia, juega un poco con eso también, con el tema de los miedos que cada persona puede tener. Claro, porque no todos los terrores son muy explícitos, sino que también, y que quizás a mucha gente también le da más miedo, es el terror psicológico. Bueno, Stephen King y otros autores que se han destacado en eso también. Sí, así es. ¿Cuál es tu mirada respecto al mundo de la escritura o del círculo de escritores aquí en la región del Biobío, en especial Concepción? Hay bastante talento. De hecho, Nas Papier nace acá en la zona. Bueno, quien está a cargo de la editorial por temas laborales está más en Santiago. Pero muchos de los autores que se han publicado son de acá de la zona. En Tomé se publicó también a Claudio Montoya, que escribió sobre mitología chilena. Es una aventura que toca con muchos personajes de la mitología chilena. En el caso de Samuel, el tema del terror. Paredes también escribió terror, el que nos va a presentar. Y yo diría de que hay mucho talento. ¿Ese lo escogieron ustedes? ¿Quién? ¿El que va a presentar el libro? ¿Se conocían? Sí, es que nos conocíamos hace tiempo y de hecho cuando él presentó su libro en la editorial, yo lo presenté, así que ahora me presenta a mí. Qué lindo. Claro que se produce este boca a boca, de repente entre los autores dicen, esta editorial, me prueba acá, entonces de repente toca que después nos dan cuenta, se conocen entre todos. Mira, ya. Pero hay una historia especial ahí. Sí, hay algo, bueno, pues se ha publicado también autores de otras regiones, de Santiago y todo, pero yo diría que hay mucho talento a nivel local y a nivel nacional, en diferentes géneros, y quizás falta esta cosa de que se promueva más, por un lado, que la gente escriba, y por otro lado, que se da más tribuna a los escritores, porque hay talento. Ya vemos lo que pasa en Estados Unidos, los escritores pasan a ser bestseller y los actores hacen una película y todo, y acá hay mucho material, que yo soy bien cinéfilo, entonces cuando leo me imagino las historias como una película, entonces yo digo, no, acá esto hay mucho potencial, falta quizás el financiamiento para convertir esto en algo más grande, en una película, todo. Pero yo encuentro que hay mucho talento a nivel nacional y local en particular respecto a la literatura. Pero también hay muchas personas que no se atreven a veces a escribir. No se atreven, ¿Cómo como que escriben y van guardando. Claro, ¿cómo vencer quizás el miedo a la hoja en blanco o también a mostrar lo que ya tienes hecho? Yo creo que el primer paso es escribir, como tú dices, pasar de la hoja en blanco. Escribir, a muchos les cuesta dar ese paso. Cuando tienen idea, yo también he incursionado en guiones y resulta que también me coincido con él, esta cosa de repente uno tiene pesadillas, sueños, cosas que parten como punto de partida para una idea. Claro. Entonces cuando tú tienes una idea, hay gente que escribe sobre lo que le pasa en lo cotidiano. Escribir y luego pasar el siguiente nivel es ya atreverse a mostrarle a alguien tu trabajo. Es decir, puedes hacer de primero a las amistades, familiares, que lo hagan con una mirada crítica, porque a veces pasa que uno le muestra a la mamá y dice, está bonito esto, me gustó, pero claro, tiene que ser alguien que le diga sinceramente, y ya luego pueden mandar a las editoriales para que las editoriales ya les digan si realmente tienes potencial, no tienes potencial, o tienes que pulir esto, otro. ¿Tú cómo te acercaste a la editorial? Yo, los conocía primero por Eduardo Córdoba. Eduardo Córdoba, sí, es un autor de Santiago. Sí, que publicó Condéname Cariño, sí, que era una antología de relatos de terror en Santiago, pero eran como distintas figuras mitológicas de Chiloé u otras partes de Chile que iban a Santiago. Y entonces ahí pasaban las cosas. Y entonces yo le pregunté por la editorial y claro, después supe que Roberto iba a publicar con ellos y él me pasó el dato. Y entonces yo estaba como entre otra editorial, una tercera y esta. Entonces me decidí mandarla a esta primero y quedé. Claro, porque uno siempre dice como que en la vida uno tiene que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Tener un hijo. Ya creo que la última está más compleja en estos tiempos. Pendientes en estos tiempos, ¿no? ¿Ya plantó un árbol, no? Sí. Ya, muy bien. Y has escrito un libro, porque cuando publicaste tu primer libro, ¿qué significó también para ti? Porque yo creo que muchos a veces hemos pensado, oye, si escribo un libro, y el atreverse a eso igual es compartir parte de ti en algo que va a ver mucha gente. Bueno, me acuerdo que cuando primero estaba muy emocionado, o sea, no digo que con este no esté emocionado, de hecho estoy más emocionado con este que con el anterior, porque este le puse mucho más empeño que al anterior. Pero pues me acuerdo que el primero
Después fue el lanzamiento online, sí, porque había pasado recién la pandemia. Y me acuerdo que apenas terminó el lanzamiento, antes del lanzamiento estaba llorando en el baño. Y después del lanzamiento igual fui a llorar al baño porque cuando era chico, cuando tenía 15, veía que publicarlo veía muy lejano. Me imaginé como a los 30 recién iba a poder publicar. Pero lo publiqué a los 24, que igual tampoco fue tanto. Y hasta el momento nunca me han llegado ninguna crítica negativa. Igual es que siento que es bastante. Así que... Esa es otra particularidad que existe ahora respecto a antes. Quizás antes, bueno, igual existía, sabemos que hay autores que recibían cartas de sus lectores, pero ahora es más inmediato, porque las redes sociales que tienen los autores permiten este feedback con los lectores más inmediato, que le dicen, no, me gustó tu historia. Algunos pasa de que lo piensan como una sola historia y le comienzan a pedir secuelas. Así como que pasa mucho eso, nos hemos dado cuenta que a la gente cuando le gusta mucho una historia, comienzan a escribirle al autor, hoy cuándo ir a la segunda parte y todo, y a veces los autores nunca lo pensaron como... Incluso en redes sociales, donde la gente empieza a escribir los finales alternativos. Exacto, como que ya se genera un fandom respecto a los autores famosos, porque Harry Potter tiene mucha historia alternativa que han creado sus fans. Pero en el caso de acá local, nos han comentado mucho eso los autores que le escriben, entregándole feedback, entregándole buena onda, y en algunos casos preguntando eso, ¿y viene una secuela, viene una segunda parte? O en el caso de estos libros de antologías de cuentos también, pues, porque hay gente que de repente igual queda con la idea, hoy me gustaría que esta historia que era tan buena continuara. Claro, es como que le piden, y a veces los autores ceden, a veces dicen, no, era hasta acá nomás, no quiero dar vuelta a la página, porque muchas veces igual no quieren quedarse pegados, porque ha pasado con muchos autores famosos que se quedan pegados con su éxito y después no quieren hacer otras cosas y no se lo permiten porque los fans lo presionan. ¿Y esta tiene segunda parte, no? ¿Qué crees tú? No, que esta igual es bastante conclusiva, Ya. así que al final igual es como que se inicia y se cierra sola. Sí, razón. Oye, y en este contexto también de escritores aquí en la región del Biobío, por ejemplo, gente que le gusta escribir o que quiere también empezar quizás este camino, ¿hay ambientes donde ustedes, por ejemplo, se reúnen? ¿Hay contextos, lugares donde a lo mejor tú puedes ir a compartir con otro escritor y decirle, dame un feedback, quiero mejorar o aprender también? Yo que sepa, no hay muchos, pero por lo que tengo entendido, en la biblioteca de la Central de Concepción, de la Universidad de Concepción, hay un taller de poesía, si no me equivoco, no sé qué día, pero sé que hay un taller y sé que de vez en cuando igual hacen como jornadas de ese tipo en Balmaceda, Arte Joven, Ya vamos a Arte Joven. y en la Biblioteca Municipal. Faltan ese tipo de instancias. De repente igual se hacen talleres, justamente en Balmaceda la otra vez supe que se hicieron talleres de escritura, que la gente tiene como esta inquietud de escribir, pero de repente como necesitan una cosa más formal, una estructuración, sobre todo si no vienen del área de las letras, porque como él es profe de letras, creo que está haciendo un magíster en literatura igual, yo soy periodista, entonces igual tenemos como esa formación. Conviven mundos. Claro. Conviven mundos, pero hay otras personas que no, que de repente se sienten un poco más, con menos herramientas y es bueno ahí quizás entrar a algún taller, algo que les permita... Además, igual me acuerdo que igual tuve un taller hace tiempo que todas las semanas como que pedían un cuento cuando hacían una tarea. Entonces igual como que al menos tener la presión de que tienes que presentar algo, igual como que te puede impulsar a escribir. Porque quizás no tenés mucha inspiración esa semana, pero por cumplir como que te obligas al fin y al cabo. Y Claro, eso igual como que te crea el hábito. A mí me da curiosidad cuando vienen escritores acá, ¿cómo es ese proceso de tener como el manuscrito? Ir a la editorial, cómo se presenta, ¿cómo es ese proceso en sí? Bueno, yo mis 2 primeros libros yo los revisé un poco, lo terminé de escribir, después esperé como una semana para dejarlo reposar, por así hacerlo, y verlo como con otros ojos, lo revisé, lo corregí, después dejé otra semana, lo mismo, y después como es lo que dice Stephen King en un libro suyo, mientras escribo, que dice que a todo manuscrito tenéis que quitarle el 10%. Ya. Y después eso no manda la editorial. Entonces después la editorial te responde y ahí después como que cuando tu editor te lo revisa tienes que volver a leerlo y ahí te lo tienes que mandar, después puede que te lo manden de nuevo. Oh, y así va. Claro. Sí. Claro, no, pero en el caso de él no fue mucho, fueron detalles, pequeños detalles que en el fondo estaba todo bien. Bueno, él es profe. Yo creo que yo tengo bastante respeto por los profesores, sobre todo en el área de lenguaje. Entonces, era poco lo que era, más bien cosas de estilo, algunos detalles de trama que se ajustaron, pero la esencia está ahí. Después definir la estética, el diseño, claro, la el diseño, bueno, acá diagramación, la Musos se llama impresión. el libro
ilustrador, la editorial trabaja mucho con ilustradores. Claro. Para que sean cosas originales. Entonces, acá se buscó justamente, hay un pasaje del libro donde se toca algo de un papel, de algo que está ahí como dando vuelta, entonces se sacó de ahí la estética, un poco del... Hagamos la invitación para el lanzamiento de lo que va a ser el país de las maravillas, acá de Samuel también, para que usted misma invite a todos sus lectores. Buenas tardes. Los invito a todos y todas y todes al lanzamiento de mi libro este viernes 20 a las 5 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Concepción. Vayan, habrá comida. Todo el rato lo repetí, estamos mostrando aquí parte del afiche también que está apareciendo para que usted no se lo pierda. Sí. A partir de las 17 horas, 20 de febrero, hay cóctel, así que no se lo pierda la Biblioteca Municipal este viernes en Víctor Lamas 615. Así que la invitación ya está hecha. Sí, dejemos también redes sociales, chiquillos. Y bueno, mi Instagram es _Samuel van der Sleven, tal y como lo dice el afiche. Y Naspapier, pueden entrar a naspapier.com y ahí están el link a todas las redes sociales de Naspapier, YouTube, Facebook, Naspapier. Instagram. Naspapier. Oye, chiquillos, muchas gracias y el mayor de los éxitos en este desafío. Así que siga escribiendo, siga iluminando con su escritura. Sí. Y ojalá más gente también se motive a escribir, a hacer lo suyo. La invitación ya está hecha. Nosotros vamos a ir a una nota porque falleció el autor de una de las obras más famosas de Madonna, la artista reconocida a nivel mundial. Ustedes, sí, esa canción que estamos escuchando... ¿Usted conoce esta canción, chiquillo, o no? Mira, sí. Like a Virgin. Falleció el autor. Yo era adolescente en los 80, así que se escuchaban harto estas canciones. Mira, ¿A qué le recuerda esta música? Los años 80, el colegio, la enseñanza básica, media por ahí. En mi caso. Usted era muy joven, ¿o no? O sea, igual me la he escuchado bastante, Madonna. Sí. Todos la hemos escuchado. Este es Billy Steinberg, compositor de temas como Like a Virgin de Madonna o True Colors de Cyndi Lauper, que falleció en Los Ángeles a los 75 años. Es un letrista que colaboró con las estrellas más grandes del pop y el rock, Pame. Todavía no se conocen detalles sobre las causas del fallecimiento, pero queremos recordarlo que a los 75 años fallece en Los Ángeles y sin duda yo creo que compositor importante para Madonna, una de las grandes de la música a nivel mundial. Algunos de sus éxitos fueron de la década de los 80 específicamente, y puedes creer que falleció 10 días antes de cumplir los 76 años. Mira, no era tan mayor, ¿eh? La trayectoria que tiene, los grandes éxitos mundiales que tiene, especializado en baladas potentes y emotivas, con letras impactantes y vulnerables. Tuvo otras dos canciones que alcanzaron el número 1 en el Hot 100 de Billboard, So Emotional de Whitney Houston y Hearts Alone, todas coescritas con su habitual compañero de composición, Tom Kerry. Oye, algunos de los artistas también que trabajaron con él, grabaron sus canciones, fue Taylor Dayne, Tina Turner y muchos más también en esta lista de artistas que estamos revisando. Y Lauper lo calificó a Steinberg como un gran letrista y maravilloso colaborador. Ahí estamos viendo algunas de sus imágenes, donde Billy, obviamente, y Cyndi Lauper también escribió un gran éxito, el que tú nombrabas, True Colors. Sí, bueno, de hecho la misma Cyndi Lauper, ahí vemos que publicó una foto junto a él lamentando su fallecimiento, mostrando su tristeza por la partida de Billy Steinberg, que, como lo decíamos, trabajó con grandes estrellas de Hollywood y dejó estos clásicos para la historia, como por ejemplo la que estamos escuchando también, que son temas que todas las generaciones hemos escuchado al menos alguna vez. Cuando decíamos que vuelvan los lentos, esta era una de las canciones que era parte también de la idiosincrasia de la época y que yo creo que hasta el día de hoy son éxitos. Él dijo, y de hecho mucha idea venía de esta canción, lo que fue difícil también para él, y al final dijo que yo había inventado mi propia versión exquisitamente hermosa de la canción y eso significó mucho para mí. Es una canción especial, agregó la cantante, que realmente es hermosa, es como que te invita a enamorarte. A enamorarte. Sí.
Sí, compositor prodigio que ingresó también al Salón de la Fama de los Compositores en 2011. Ojo también ese dato importante. Uno a veces no conoce a quienes están detrás de los grandes éxitos de los artistas reconocidos, que muchas veces son letristas, compositores, productores musicales, arreglistas que trabajan detrás de la gran fama de cantantes. Es como lo que pasa con el caso, por ejemplo, si lo llevamos a la realidad como más de nuestro país, Armando Manzanero también, claro, quien compuso mucho para Luis Miguel, otro letrista, compositor bastante importante. Y acá vemos cómo nuestro amigo obviamente estuvo junto a diversas estrellas componiendo canciones que han sido icónicas hasta el día de hoy. Así es. Nosotros ya de esta manera, con esta noticia triste en el mundo del espectáculo, pero con obras, Pame, que van a quedar para la historia de la industria musical, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Modo Verano PM. Modo Verano, en Medio Sudec. En Bolivia jugamos a la chola. ¡Chola! Y para conectarnos a internet, ¡a Canal Sur! Desde siempre conectando al sur. Somos del sur como tú. Infracumulado, quien nos trae viajes a elección y 6.300 millones. Llevo 4 meses estudiando en otra región y es verdad lo que dicen. No se come tan bien, no se duerme tan bien, pero por sobre todo, extraña a tus viejos. Momentos en familia, el olor de la casa en la mañana o el de la ropa limpia. Hay pocas formas de recordar así el hogar. Qué rico que me mandaron adelante. Tipo de reconocimiento, ¿cierto?, creado hace 5 años, tiene que ver con darle el carácter institucional a la valorización del trabajo que se hace en investigación, pero está orientada a una valorización de impacto principalmente científico y de formación. El que las personas no solamente vean en la universidad un camino de trayectoria individual, sino que también lo vean como una visión institucional que va más allá del trabajo individual. Así que yo muy contenta en el día de hoy, es bueno parar un momento y saludar y celebrarnos. Llegamos anualmente a un consenso de unas 30, 25, 20 personas que son homenajeadas y que resultan sobresalientes en su quehacer universitario, en términos del arte, en términos de la ciencia y su impacto en publicaciones, en términos de la capacidad de generar también recursos para nuestra universidad, participando en proyectos externos de investigación de alto impacto y también en términos de producir artículos científicos de excelencia que tienen muchas citas, por ejemplo, a nivel internacional. Es un reconocimiento al trabajo que se hace día a día. Muchas veces es un trabajo que significa años de esfuerzo y por lo tanto que nuestra universidad reconozca esto no solamente es un incentivo para seguir trabajando arduamente, sino también un reconocimiento a las personas que están detrás de estos proyectos, de estas publicaciones y proyectos que finalmente impulsan el desarrollo investigativo de nuestra universidad. Me parece relevante que la universidad considere el ámbito de la creación en todas las dimensiones artísticas, incluyendo las artes literarias y principalmente el arte de la poesía. Y decir esto es valioso, digamos, reconocer que la poesía, que el trabajo artístico también aporta a nuestro quehacer pedagógico, a nuestro quehacer de investigación. Entonces, que eso exista acá es, por supuesto, algo meritorio, algo valioso y algo que también hay que felicitar. Infracumulado, quien nos trae viajes a elección y 6.300 millones. Hey tú, ¿y si te animas a participar en el concurso que puede llevarte directo al main stage de Mundo? Estamos buscando a 3 DJs de Chile para presentarse en nuestro escenario especial del festival Lollapalooza Chile 2026. Sí, escuchaste bien, Lollapalooza Chile. Sube tu video a Instagram tocando un breve set y etiqueta a @tumundo.cl y @canalicul. Tienes plazo hasta el lunes 23 de febrero. Los ganadores se anunciarán en un programa especial de Canalicul el 2 de marzo. Bases en tumundo.cl.
Kino trae viajes a elección y 6.300 millones. Modo verano en Medio Sudec. 3 de la tarde, sigue avanzando el modo verano PM y ya está con nosotros una de nuestras genias, por supuesto, Alejandra Maldonado, directora de Genia de la Universidad de Concepción, para hablar un tema que queremos ver si usted conoce o no este concepto, dependencia cognitiva. Yo me puedo hacer una idea, pero lo vamos a hablar con ella directamente. ¿Cómo está, Ale? Qué gusto tenerte en este día miércoles ya. Temperatura agradable ahora. Sí, muy bien, aquí estamos. Hoy me achicharré en el camino hacia acá. Está realmente fuerte el sol. Está caluroso, sí, realmente aquí caluroso. Está rico, aquí está rico. Así es. Antes de empezar a conversar, vamos a revisar un pequeño video para que nos sirva de introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y cómo era? ¿Qué cosa? Espéreme. ¿Me puedes decir otra vez cómo era la frase que tenía que decir? Dame todo lo que tengas. Debes decirlo con fuerza. Ok. Dame todo lo que tengas. Debes decirlo con fuerza. ¡Ay, no! ¿Cómo era? No sé. Espéreme. ¿Qué debo decir si aparece un ladrón y me dice que le dé mis cosas? La frase que puedes decir es: lléveselo todo, pero no me haga daño. Lléveselo todo, pero no me haga daño. Espéreme. ¿Qué hago después si me dice que me lo lleve todo, pero que no le haga daño? ¿Estás ahí? Ay, me quedé sin datos. A ver, usa el mío. A ver. ¿Qué hago si...? ¡Ay, el suyo también se quedó sin datos! ¿Y ahora qué hacemos? Un video parodia de lo que hoy en día muchas veces está ocurriendo con la inteligencia artificial. Le estamos consultando absolutamente todo lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro día a día o las opciones que tenemos para abordar problemas. ¿Qué pasa, Ale, en este contexto? Sí, mira, elegimos ese video porque es bastante absurdo. Teníamos algo bien absurdo. Porque la verdad es que uno dice, pero ¿cómo me va a pasar algo a mí así? No, yo no, ¿cierto? Pero si nos ponemos a pensar qué tipo de cosas terminamos finalmente preguntándole a herramientas como ChatGPT, a veces igual uno dice, hoy como que en realidad no voy a admitir eso en público porque... Porque hay mucha gente que lo utiliza para el día a día, no solo para buscar una información, una receta, sino para ya como un compañero. Yo he conocido casos. De todo. Sí, como un apoyo psicológico, como para recordatorios. Como parejas. No, sí, de todo. Como pareja. Eso es la otra semana. Ahí está el spoiler. Pero realmente un apoyo en toda orden de cosas, no solo porque hay algo que no sabes. Bueno, después de la histeria no me sorprende nada ya. Eso es para la subsiguiente para la subsiguiente también vamos a conversar del tema. Sí, mira, ahí traje preparada una preguntita que... Ahí la estamos viendo en pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Muy bien. Ya. Entonces, ¿ustedes qué me dirían? Hoy la profesora acaba que te es una pregunta de alternativas. A, B o C. Dice, si ChatGPT te dio un texto brillante, ¿cómo sabes si lo aprendiste? Alternativa A, porque suena convincente. Alternativa B, porque lo puedo explicar con mis palabras sin mirar. Y alternativa C, porque tiene hartas palabras difíciles. Te doy el pase, querido compañero. ¿Puedo responder? Sí, claro. Yo me quedo con la B, porque desde chico siempre que leía alguna materia, alguna información en el colegio y todo, si yo después lo lograba traspasar a mis palabras era porque lo aprendí. Tu respuesta, Cris Cortés. A lo mejor está mala. En el modo verano es... ¿Qué gano? Espérate, ¿qué gano? Seguir aquí. Pensamiento crítico. No me voy eliminado. No te vas eliminado. Tu respuesta es... ¡correcta! Bien. Sí. Bien. No, y el premio es pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Sí. Ahí está. Doctora, pero suele ocurrir que... Alejandro, ¿suele ocurrir que uno consulta demasiadas cosas hoy a la inteligencia artificial? Sí. Y cosas que uno de repente como que va y dice, pero si... Hoy día sí, estoy apurada, ¿cierto? No, estoy apurada y voy a salir de la duda rápido. O en realidad no quiero ir a buscar en las miles de páginas que me puede dar Google y quiero buscar algo bien puntual, ¿cierto? Y como que cae en la tentación y termina preguntándole algo. O algo que también es muy común, decir, en vez de agarrar mi calculadora, que en el celular todos tienen calculadora, le voy a preguntar a ChatGPT.
para que me haga una suma o una resta rápida, una multiplicación. Y nosotros ya aprendimos que, por ejemplo, para generar una imagen gastamos 5 gotitas de agua. Sí. Estoy aplicando conceptos de secciones anteriores. Sí. Entonces habíamos hablado como del problema, como del gasto de recursos naturales, ¿cierto? Pero ahora estamos hablando de otro tipo de gasto, que es el de nosotros. De hecho, por eso le quería preguntar. Ahí en pantalla vemos dependencia cognitiva. ¿Cómo definimos ese término? Mira, el término es bastante general y lo podemos pensar como antes de herramientas como ChatGPT. Ya, por ejemplo, tenemos la dependencia a las redes sociales. Todo lo que tiene que ver como con dependencia tecnológica. O sea, personas que estamos acostumbradas a que en la mañana uno se despierta y lo primero que hace es agarrar el celular y ver qué pasó en las redes sociales o buscar noticias, ¿cierto? Y uno se vuelve relativamente dependiente. Exacto. Ya, y entonces eso era algo que ya se venía, ¿cierto?, discutiendo, igual como uno hablaba de desinformación, ¿ya? Pero lo que sucede con estas herramientas es que no solamente te está mostrando cosas, sino que te está haciendo cosas por ti, ¿ya? Claro. Entonces es un nivel un poco distinto. En el fondo tú como que estás arrendando tu mente. ¿Qué daño, disculpa Cris, qué daño puede generar a largo plazo tener esta dependencia cognitiva? Tiene cosas que son bastante parecidas a otro tipo como de dependencias o de adicción, ¿cierto? Y bueno, traje preparadas otras preguntillas que no sé si están por ahí. Ahí están. Ahí están. Eso. Entonces, para que podamos ir discutiendo con lo que dicen, pensémoslo en el contexto de una pregunta. Ya, la primera de ellas dice, ¿qué crees que es la ilusión de competencia? Oh, yo la verdad... Una ilusión. Yo la verdad... Una ilusión. Una ilusión de competencia. Como que yo compito con la IA. Competencia como de competencias, de uno tiene competencias. Ah, claro, como de que como competencias profesionales. Claro. Que uno empieza a creer que sabe cosas que en realidad no las sabe porque se está apoyando demasiado en la inteligencia artificial. ¿No? ¿Y la respuesta? ¿No? A ver, vamos a ver. Cuando leemos algo bonito entregado por la IA y creemos que entendemos. Por ahí va. Exacto, sí. Pero a ver, profundicemos a qué se refiere este tema. Aplausos. Bien. Aplausos. Sí, profundicemos. Mira, yo esto lo veo mucho, pero mucho en los estudiantes de primer año en la U. Oh, ya. ¿De qué carreras? Periodismo, hay que decir la verdad. No, yo le hago física. Ya. ¿Pero las matemáticas? Sí, la carrera de ciencia física. ¿Y qué lo ve, por ejemplo, doctor? Porque leen algo, entonces uno de repente le hace una pregunta y te dicen, no, es que esto es así porque yo lo leí en ChatGPT. ¿Y lo dicen? Sí, claro, sí. Sin vergüenza. No, yo lo leí en ChatGPT. Bueno, nosotros utilizábamos antes en la época el Rincón del Vago. Exacto. Yo sé Exacto, el Rincón del Vago. El Icarito. La Encarta. La Encarta. Pero había una diferencia, porque alguien estaba validando esa información. Sí. Y aquí es algo que se genera como instantáneamente y no hay control. Claro. Claro. Y eso, ¿cómo lo podemos, qué recomendaciones podemos hacer? Por ejemplo, a los propios estudiantes de primer año que están entrando a otro nivel educacional. ¿Cómo manejarse con estas herramientas para que no se transforme en una dependencia? Mira, para mí lo vital, que es un poco lo que tratamos de hacer toda la semana, el tema de la alfabetización, ¿cierto? Como que estemos todos conscientes de que esto existe, está pasando, cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades. Y de hecho, también ahora al final ahí trajimos un checklist como para que las personas puedan cuestionar y decir... ¿Soy dependiente o no soy dependiente? Bueno, hoy día vamos a tener nuestro diagnóstico, definitivamente. Vamos a perder Siguiente pregunta. ¿Qué requiere el verdadero aprendizaje? Cris. Ya, si tú estás para las preguntas, yo estoy para las respuestas. Yo soy buena preguntando, ¿viste? Yo creo que el verdadero aprendizaje no se da con las cosas tan instantáneas, tan fáciles, sino como el ir... obtener tal vez una respuesta y profundizar, buscar más alternativas, buscar más visiones. A mí me pasa que siento que el aprendizaje
cuando tú aprendes algo lo voy a aplicar desde lo que yo, por lo menos a mí me sirve. Por ejemplo, si leo algo, a mí me gusta eso, aplicarlo como en mi día a día, entenderlo primero, o sea, poder entenderlo, después aplicarlo y también experimentarlo. O sea, como si voy a aprender, no sé, de las plantas, quiero ir a un jardín a poder quizás practicar, ¿cachai? Tener mi macetero, o sea, hacer lo que estoy aprendiendo. Yo creo que desde el hacer también, porque ser más hacer es tener. Esa es una ecuación de la vida, yo siempre se las comparto a todos. Uno tiene que enfocarse en su ser interno para después generar acciones y con eso tú vas a obtener lo que quieres. Bueno, después de esto finalizamos la entrevista, pasamos al siguiente bloque. Una entrevista filosófica. Pero también para que profundicemos. ¿Qué requiere el verdadero aprendizaje? La respuesta de esta pregunta. No se alcanzó a ver. ¿No? No se vio. A ver. No, ya le voy a hacer otra pregunta entonces. Si tratemos de recordar cuando eran más chicos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo era la sensación cuando estabas aprendiendo algo nuevo? ¿Cómo se sentía al principio? Era como feliz de poder descubrir algo nuevo. Pero de explorar. antes de esa etapa. Desde el desconocimiento, pues desde que no sé algo. Antes de llegar a la felicidad, como decir, ay, sí, entendí. ¿Entendí? Antes de eso. Angustia, ¿o no? Sí, porque no sé, pues no sé. Claro, No sé, me angustia, no sé. Sí. Y ahora sí podemos dar vuelta a la vida. Eso, ahora sí lo puede ver la gente. Dice, ¿lucha productiva o esfuerzo? Claro, pues uno se esforzaba. Exacto. O cuando te preguntaban las tablas. Nunca me las aprendí. No, era terrible y uno hacía como, ese esfuerzo, ¿cuánto era? 7 por 7, 7 por 2. Una tortura. Exacto. Sí. Entonces, en general, el aprendizaje como que es un poco incómodo, porque tú estás saliendo, ¿cierto?, de lo que ya sabes. De la zona de confort. Exacto. Entonces, bueno, y eso también yo lo converso con mis estudiantes de primera, porque como que está la impresión de que aprender tiene que ser algo siempre muy cómodo. Y en realidad no, pues para que el cerebro realmente esté haciendo ahí conexiones nuevas, necesita como disrupción, necesita esa incomodidad. Por eso es bueno y siempre fomenta muchas veces el utilizar, no sé, sudoku, puzzles, como que hay desafíos, crucigramas. como problemas, estar enfrentándote a problemas. Era bueno eso. Antes en los diarios aparecían los crucigramas al final del diario, la sopa de letras, y uno ahí estaba y como que pero en el celular hay aplicaciones. ¿Sí? Sí, yo sigo jugando. En la profe siempre nos daba. También hay un tema de como humildemente declararse ignorante frente a algo. Claro, sí. Pero entonces el problema con estas herramientas es que en el fondo se reduce esa lucha o ese esfuerzo. Todo es fácil. Exacto. Entonces, no te tienes que leer el libro completo de 300 páginas porque le dices a ChatGPT o a Gemini que te lo resuma y te haga láminas y preguntas y respuestas. Y entonces, como ese proceso en el que tú como que tuviste que luchar, ¿cierto?, contigo mismo para entender bien lo que estaba sucediendo, ya no ocurre. Y también hay un punto importante porque eso se está haciendo incluso desde niveles básicos de enseñanza. Los niños muy chicos, cuando están en proceso de ir trabajando su cerebro, aprendiendo a aprender, a buscar información, están optando por estas herramientas. A mí me sorprendió el otro día, no decir quién, pero era una persona X con su eso, ¿no? Y el niño tenía 6 años. ¿Ya? 6 años. Y no sé qué, estábamos conversando y yo dije, pero no recuerdo cómo se llamaba eso, algo así dije. Y el niño, tía, mira, acá ChatGPT me lo dijo. Y yo como, 6 años. Y yo decía, como que y nosotros en esa época, cuando teníamos 6 años, era como, jugábamos a la pelota, andábamos en, no sé, como que me impresiona la dependencia que hoy existen desde niños tan pequeños, el poder tener acceso a la tecnología. ¿Cuánto puede costar para más adelante que un niño pequeño esté buscando estas herramientas y después, con el paso del tiempo, tenga que enfrentarse a otras dificultades? Esos estudios en general toman hartas generaciones para que uno realmente pueda llegar a decir, como, este fue el efecto. Si pensamos que partió como en el 2022, claro, 2023, todavía falta, creo yo, que la gente crezca un poco más para entender cuál va a ser el efecto exacto. O sea, pero sí, el pensamiento crítico yo creo que se ve mermado frente al avance de la tecnología. Sí. Pasemos a la tercera pregunta. Sí. Que dice acá, ¿por qué se habla de turista intelectual?
Pamela Castillo. Porque le gusta viajar a la intelectual. Turista intelectual. Yo creo que él debe ser, o sea, por el concepto pienso que es como, no sé, voy inmediatamente a la inteligencia, pero no es que la ocupe todos los días y a cada rato, sino más bien es como ese concepto de decir, lo voy a consultar de manera rápida, instantánea, y quizás me voy a ahorrar ese esfuerzo de decir, ¿para qué voy a buscar? ¿Para qué voy a explorar en un libro, por ejemplo? Claro, en un libro sí, en realidad tengo a la inteligencia artificial que me va a resolver la vida. Pero ¿y ahí quién es el turista? Yo, po. Tú eres el turista. El que busca la información, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Tú eres el turista o no? Yo creo que igual es la persona que busca la información, pero tiene que ver con un tema de tiempo, de ir muy rápido, pum, sacar la información y chao. Vamos a ver qué dice. A ver qué dice, ¿nos equivocamos o no? Paseamos por las ideas generadas por la máquina, pero no las creamos ni las comprendemos profundamente. O sea, no haces absolutamente nada. Le haces clic enviar, escribes la pregunta, le haces clic enviar, la lees, pero la lees y te quedas ahí. Claro. Pero, Ale, por ejemplo, cuando vemos este tipo de cosas que están ocurriendo, sobre todo desde lo académico, que tú lo ves en el día a día, ¿consideras que cómo se puede trabajar la inteligencia artificial como una herramienta más que, ¿cómo decirlo? Más que como una herramienta, como que sea algo absoluto en la vida de las personas? Mira, hay distintas formas. La que más te puedo comentar, esto lo tenía preparado. Es que acá, un poco somos pinos. lo que hacemos, por ejemplo, acá voy yo como docente y lo que tratamos de promover, ¿cierto?, con los estudiantes de la U, es que finalmente los estudiantes es difícil engañarse y decir, no, si mis estudiantes no van a usar ChatGPT. O no, si no van a hacer, o yo voy a ocupar un software de plagio y voy a saber exactamente qué hicieron. Porque en realidad siempre hay maneras de engañar el sistema, entonces como que la cosa no va tanto por ahí. Lo que nosotros proponemos es que en realidad el docente, la persona que quiere que la otra persona aprenda, ¿cierto? O validar si es que la otra persona aprendió o no, asuma que la persona que está tratando de evaluar ocupó una herramienta. Entonces, a propósito, por ejemplo, decirle, un caso muy clásico es como, ya, supongamos que quieres enseñar sobre algo, a algún estudiante, ya le queremos enseñar, no sé, la tabla periódica, ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacerles preguntas sobre la tabla periódica o podríamos decirle, vaya a ChatGPT o a cualquiera de esos, pregúntele cosas sobre la tabla periódica y discuta las respuestas. Ya. Contraste las respuestas con el libro de clases o discuta las respuestas con los compañeros. Entonces ahí uno toma el rol que es como de juzgar, de criticar, de validar. De desarrollar el pensamiento crítico. Claro. Eso al momento de estar, por ejemplo, en actividades de clase y todo, pero también ha significado un proceso de ir adaptándose en la forma de evaluar también. Sí, por eso mismo, exacto, porque claramente el tipo de preguntas que uno hacía antes por ejemplo, las tareas para la casa, sobre todo, como informes, cosas así, ya no vale mucho como evidencia de aprendizaje. Claro. Entonces está toda esta nueva como línea, ¿cierto?, en la que uno está viendo cómo puedes evaluar considerando este aspecto. Y en general lo que proponemos es que cuando uno quiere evaluar algo en particular, como una habilidad, trate de asegurarse de que esa habilidad no puede ser hecha con algún tipo de herramienta de IA. Claro. O sea, a veces eso significa volver a las evaluaciones en sala, presencial, por ejemplo. Ale, queremos pasar a revisar este checklist que tú nos comentas para poder cuestionarnos, desarrollar el pensamiento crítico y no ver a la inteligencia artificial como una amenaza, pero sí como una herramienta. Acá la tarea es para usted en casa. Tenemos una serie de preguntas. Por ejemplo, miedo a partir de cero. ¿Qué hacemos con estas alternativas que nos presentan? Eso, estos son como 4 puntos que son para que las personas se lo cuestionen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que quieren escribir un correo. ¿Te da miedo en este momento partir solo escribiendo el correo sin usar ChatGPT o Gemini o lo que sea? No, como estimado, saludos, Quedo atento a sus comentarios. ¿Te incomoda?
No, a mí me pensar en pasa escribirlo personalmente que yo necesito escribir los correos porque siento que van con la intención. Ya. Mira, en el correo anterior, Tal como ya lo indiqué. tal como ya lo 5 indiqué. veces. Sí. O miedo, Eso no lo va a hacer la inteligencia puede ser artificial. miedo a leer un libro. ¿Te da miedo empezar a leer un libro solo desde cero? ¿O un artículo? Es que yo creo que nosotros somos de esa época que todavía nos gusta eso. Yo creo que, no quiero juzgar a los Pero es jóvenes. fácil acostumbrarse. Sí, es verdad. Es fácil Sobre todo con la facilidad que ahora, Exacto. o sea, ni siquiera hay que descargar una aplicación para encontrar la respuesta de la inteligencia artificial. Sí, pues de hecho ahora en Google te da la opción de el Tal modo cual. IA. Ay, se equivoca un montón. Sí, es no verdad. tan No hay datos confiable. verificados. Sí. Sí. Tenemos, por ejemplo, también el número 2, copiar, pegar, enviar. Es demasiado común. Un clásico, ¿cierto? Un Entonces, clásico. sí, hay que preguntarnos, ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos copiando, pegando y enviando? Porque si la respuesta es sí, probablemente ya está siendo dependiente. Y ahí se conecta con el tema de las fake news también, que transmitimos Exacto. a través de redes sociales, de WhatsApp, donde recibimos un mensaje, no verificamos, no vamos a internet a ver si es que realmente hay noticias sobre eso y lo enviamos. Exacto. Tercer punto, ¿dejo que decida la IA? No lo haga. No lo haga. Porque hay personas que dejan que decidan, no sé, si van a comer comida china o comida italiana, o si es que se van a comprar un vestido rojo o un vestido verde. Ya, pero hay gente que pregunta así como ChatGPT. Sí, claro que sí. 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 ¿En qué Sí. sociedad estamos? Sí, ¿En qué se sociedad ve estamos? mucho eso. Y por eso es tan importante O sea, yo conversar encuentro, por sobre el ejemplo, tema. el otro día yo hice un ejercicio con la IA, debo decirlo. Ya. Le pregunté si podía ir a comer. No, Comida china. no, sí, es broma. Pero le pregunté algo que hoy en día se usa mucho, la colorimetría. Ya, Porque sí. debo decir que todos me decían, Pame, te estás vistiendo mucho de negro. Es que también hemos tenido invitados acá que Sí. han explicado el tema de la colorimetría. Claro, entonces yo dije, te dieron debo decir, ya voy a ocupar la inteligencia artificial y le puse una foto mía normal para que me diera como la colorimetría en ropa, en cosas así. De qué es lo que mejor más me te queda. conviene a ti. Y debo decir que muy bien la IA. Muy bien la IA. Y en esas cosas como que uno la va utilizando porque de alguna forma, a ver, consulta a su asesora de imagen y todo el tema, Pero pero la pensaste. te optimiza el tiempo. Pero además que cuando viste esa respuesta tú la pensaste. Hiciste como el análisis y dijiste, Sí. ay, en realidad sí me gusta o no me gusta. No fue como que dijiste, ya ahora, de ahora en adelante, todos los días me voy a vestir así porque la IA dijo que así me quedaba bien. Ah, no, pues no, Ya. era como, ¿qué colores? Como que me ayudara un poco a encontrar... Y ahí hubo pensamiento crítico. Sí, pues ya me dijo que me vistiera de rosado, ¿no? No, hay pensamiento crítico. Oye, vamos con la siguiente. ¿Y si se apaga la luz? Yo creo que los que tienen dependencia cognitiva, mal. Uy, complicado eso. ¿Qué pasa ahí? Ansiedad. Complicado. Entonces, el tener ansiedad de pensar de que se le va a descargar el celular, se le va a descargar el computador y ya no va a poder acceder a ChatGPT o a Gemini para hacer algún tipo de trabajo, ya sea laboral o algo como del día a día, eso ya es un indicio muy fuerte de que hay una dependencia. El día de hoy estamos con Ale Maldonado, directora genia de la Universidad de Concepción, con quien abordamos estos temas para tomar conciencia también, Cris, y poder abrir el debate desde sus hogares también. ¿Qué piensa y hoy en día qué hace con esa pregunta? ¿Tendría dependencia cognitiva? Claro, por ejemplo, yo a veces busco algún término específico que no sé lo que significa, algún dato, pero la misma inteligencia artificial, por ejemplo, de Google, te entrega links como de referencia o de dónde sale la información. Un buen ejercicio, creo yo, es Ir a ingresar mirar. a los Exacto. links y leer más información. Ya, pero eso que tú dices que es como tan obvio y que también los dos dicen que son como cosas tan obvias, no es tan obvio para la mayoría. Oye, y hay que tener ojo, porque la IA, sobre todo en temas de información, hay mucha información que está desactualizada. También. Entonces, ahí verifique bien los links que les entregan, porque a veces hay información que es del 2015 y es muy antigua frente a lo que está ocurriendo hoy en día. Claro. Sí, ¿Cómo lo hacemos también en esos casos? Porque los consejos también, dejar como un mensaje, un consejo a quienes utilizan esta herramienta o alumnos, de qué manera ir desarrollando o manteniendo el pensamiento crítico y no dejarse que esto se transforme en algo que te genere dependencia al futuro, porque como usted decía, es muy fácil. Uno se va acostumbrando y ya
puede que no haya vuelta atrás. O sea, en general es como cuestionarse, como nunca dejar de cuestionarse. Cualquier cosa que te pongan enfrente, aunque se vea no sé, un video y te estén mostrando algo, antes de creerlo y decir, por supuesto que esto es obvio, es cuestionarse. Y ahora me voy a cuestionar. ¿Será Cris Cortés un holograma? Lo sabremos. Lo sabremos. Lo veremos en el próximo capítulo. Ahí están las redes sociales de Genia UDEC. Ese es el Instagram, genia.udec, que es este programa interdisciplinario de colaboración en inteligencia artificial de la Universidad de Concepción. Ahí uno puede encontrar mucha información también para la comunidad UDEC, que puede a través de estas redes sociales ir entendiendo de qué se trata este organismo y también entendiendo algunos datos, tips importantes que están entregando. Impulsando la era digital, pero con un enfoque totalmente ético, social, responsable y sostenible también dentro de lo que se realiza. Así que un tremendo trabajo, Ale, que están realizando con Genia, y el mayor de los éxitos en todos los proyectos e iniciativas también que están desarrollando y que se vienen este 2026. Sí, hoy se nos vienen hartas cosas para marzo. Nos va a contar acá. Sí. Se vienen cositas. Spoiler, quizás, la otra semana quizás. Gracias, doctora Alejandra, por estar con nosotros una vez más por esta clase. Dejamos también las tareas pendientes ahí, los tips, las preguntitas para que las personas que nos están viendo se vayan haciendo preguntas, viendo cuál es la dependencia que hemos generado, Pame. Así es. Oye, y nos llega información también de Santiago Silva, directamente de Huachipato, quien está también aquí en TVU y nos cuenta detalles de lo que ocurrió ahí en Venezuela. Así es. Bueno, creo que en general hicimos un partido que obviamente el sin sabor de irnos con una derrota, pero nada, con la tranquilidad de que tenemos la llave abierta, que tuvimos nuestra oportunidad, nuestra ocasión de gol. Así que nada, revertir esto en la vuelta y sabemos que en casa somos muy fuertes. ¿Ven algo de oportunidad para lograr esa remontada, tomando en cuenta que el resultado es por la mínima? Sí, claro, estamos muy convencidos que lo podemos dar vuelta. Sabemos que, como te digo, que en casa siempre hacemos un buen papel, ya tenemos la experiencia también del año pasado, así que nada, esperemos revertirlo. Esas son las declaraciones de Santiago Silva, jugador de Huachipato, a propósito del debut que tuvo el cuadro acelero en Copa Libertadores, donde cayeron por 1-0 en el partido de ida en Venezuela frente al Carabobo, y la vuelta se va a jugar el próximo martes, también a las 7 de la tarde en el Estadio Cap de Talcahuano. Así que el llamado ahí está para los hinchas, para los fanáticos del fútbol, a ver si es que el Huachipato logra dar vuelta a esta llave por Copa Libertadores. Nosotros ya estamos acá en pantalla con Hugo Ramos, periodista de Medios UDEC, para conversar de lo que está pasando en torno a varias temáticas ciudadanas. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, ¿y tú, Cris? Bien, todo bien. Hola, Hugo, qué gusto tenerte acá en el modo verano PM para revisar los medios de la Universidad de Concepción que están en el diario digital y que usted puede, obviamente, profundizar en detalle. Comencemos con lo que ocurrió específicamente con el cierre de Bocamina 1 y 2. Municipio dice ya estar atento al proceso, Hugo. Claro, exactamente. Pongamos en contexto, porque hay una denuncia de organizaciones medioambientales. Sí, esto se da debido a una denuncia que realizaron 3 organizaciones medioambientales, entre ellas AIDA, Chile Sustentable y Greenpeace, donde básicamente lo que se denuncia es que las 14 centrales termoeléctricas a carbón que se cerraron entre 2019 y 2025 no estarían cumpliendo a rajatabla todo el proceso de desmantelamiento y recuperación ambiental. ¿Y por qué es esto importante en nuestra región? Porque salen mencionadas las 2 centrales de Enel, Bocamina 1 y 2. Claro, ¿cuáles serían estos aspectos que no se están cumpliendo? Porque uno era la desconexión, obviamente, eso ya se produjo, se empezó a producir desde 2019 en Chile. Pero ¿cuáles son los elementos que después tenían que hacer estas empresas y que no estarían cumpliendo? Claro, primeramente entender que Bocamina 1 y 2 están bajo marcos regulatorios distintos. Bocamina 2 es una central termoeléctrica mucho más reciente que su antecesora, y esta estaría bajo el marco del CIA. ¿Okay? Eso es lo primero que hay que entender. Por lo tanto, tiene una resolución de calificación ambiental que les mandata el cierre primero del vertedero de cenizas, que es algo bastante importante en la comuna, y todo el visado de las napas subterráneas. ¿Okay? Eso es algo que hay que entender importante. En tanto, Bocamina 1, de los años 70, es una central termoeléctrica bastante antigua, no tendría una RCA, porque la ley no lo pedía en ese momento,
y estarían en proceso de evaluación aún. De hecho, el proceso empezó hace bastante poco y ahí es donde el municipio dice estar pendiente a lo que ha surgido de parte de la autoridad ambiental. Claro. Sí. Estos elementos, como por ejemplo el vertedero de ceniza, son importantes por el tema de la contaminación, que son finalmente lo que generó que se cerraran estas centrales. Sí, o sea, esto es parte de una estrategia de descarbonización a nivel nacional. De hecho, son 28 termoeléctricas a carbón en todo el país y estaríamos en la mitad, 14 y 14. Ya. Ahora, de esa mitad hay otra mitad que son las que cuentan con RCA. Ya. Son 7, y entre esas está Boca Mina 2. Hugo, desde la mirada también municipal, en este contexto se informó que hubo una reunión de lobby específicamente con la Dirección Regional de Servicios de Evaluación Ambiental, o sea, el SEA, donde se presentaron la observación, y ahí me gustaría que nos pudieras comentar si hay ya detalles de esa reunión. Mira, detalles todavía no. Lo único que el municipio indicó es que básicamente se presentaron las quejas pertinentes al proceso que ha llevado a cabo en él y se estaría solicitando que se levante de una vez por todas la participación ciudadana, que es algo que se pedía desde las organizaciones comunales, tanto como las medioambientales. Entonces, ahí es donde el municipio ha puesto ojo, están, por así decir, en alerta. Y bueno, con esta denuncia que ahora la Superintendencia de Medio Ambiente la admitió, eso es el hecho noticioso central, porque claro, el tema de la pertinencia o no de la denuncia era algo que se estaba evaluando desde la semana pasada. Entonces, ahí hay un punto de tope para la empresa, que ahora va a tener que presentar su defensa y de hecho ya lo hizo en el reporteo. Nos dijeron que niegan tajantemente que se hayan incumplido las normas establecidas por la autoridad ambiental. ¿Qué fue lo que declaró entonces la superintendencia? Una vez que se presenta esta denuncia por parte de las organizaciones, ¿qué es lo que declara? Porque también se le consulta respecto de si es que efectivamente podrían haber incumplimientos o no, y todavía indican que es temprano para eso. Claro, bien lo señalas, es temprano aún para eso. La denuncia se admitió hace muy poco, estoy hablando de 48 horas antes de que estemos conversando. Entonces, todavía no se pueden referir al proceso completo. Claro. Pero lo que sí dicen es que la admisión de esta denuncia va a contemplar efectivamente a las 14 centrales que están mencionadas en la denuncia de las organizaciones, no solamente las que están bajo RCA. ¿Por qué? Porque las 7 que no cuentan con una RCA sí podrían tener eventuales obligaciones sectoriales. Estamos hablando de temáticas del Ministerio de Energía, temáticas del Ministerio de Medio Ambiente, que entendamos que si bien la superintendencia opera en conjunto con el Ministerio, tienen cierta autonomía sectorial. Entonces, podrían haber eventuales incumplimientos, sí o no, pero lo principal es poder tenerlos a la luz. Acá hay que tener algo claro respecto al daño también que se generó a muchos niños, niñas, adolescentes también por parte de la termoeléctrica en este caso. Hay unas preguntas, interrogantes que son necesarias también de visibilizar para los vecinos. De hecho, Diario Concepción también conversó con parte de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos de Coronel, específicamente con José Barra, y señaló que hay un porcentaje bastante interrogantes, como por ejemplo, se habla de cierre, pero ellos mencionan que no tienen claro respecto a los pasivos que van a quedar. ¿Qué interrogantes? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con las napas subterráneas, por ejemplo? Y a su vez también sumó crítica al proceso de involucramiento comunitario, de cómo la comunidad no se siente partícipe de todo lo que se va a ir desarrollando. Exacto, y eso es lo que mencionaba el municipio, que por favor les digan si es que esto va a empezar de una vez por todas, todo el tema de la participación ciudadana, que es algo que se pedía desde la misma Unión Comunal. Ahora, lo interesante es que la mesa de transición socioecológica que está levantada en Coronel, ahora está en receso de febrero.
pero indicaron tanto la municipalidad como la Unión Comunal, dicen que una vez retomen conversaciones, esto va a ser uno de los puntos centrales a tratar, o sea, va a ser, se le va a poner suma urgencia, por así decir, a todo esto. Entonces, bueno, va a haber que esperar en qué avanza la investigación y cómo se configura mayor información para los vecinos y para el municipio. En lo concreto, ¿qué es lo que las organizaciones indican que puede generar o está generando la falta de cumplimiento por parte de las empresas? Principalmente la falta de información. Si bien existen procesos que están en curso, lo fundamental es que no ha habido un levantamiento, un catastro detallado de todas las acciones que se están llevando. Y por otro lado, pues, también se entiende, las organizaciones ambientales a veces pueden tener, por así decir, metas. Entonces, obviamente existe por así decir, un parangón en donde se acusa a empresas termoeléctricas que no están cumpliendo, simplemente. Claro. Sí. Te invito, Hugo, que cambiemos de tema, porque también tenemos información respecto de los bosques nativos en Penco, a propósito de la afectación que hubo en la zona por los incendios forestales. Sí, bueno, tras los lamentables incendios que pasaron el mes pasado, de hecho, hace poco cumplimos un mes de los incendios. Sí. Básicamente surgió una pregunta de fondo que ya se había tratado antes con todo el tema, con la visita del presidente electo, con declaraciones cruzadas que se habían dado, acerca de qué pasó con el bosque nativo y qué características tenía este. Entonces, bueno, lo primero fue ir a la zona y preguntarle al municipio directamente si es que tenían algún mapeo, catastro detallado de qué características tenía el bosque nativo que muchas veces se había mencionado. Desde el municipio nos dijeron que no poseían un catastro. Claro. Eso fue una información que, por así decir, levantó el desafío de encontrar dónde estaba y qué características tiene. Los habitantes tampoco tenían mucha claridad al respecto. Exacto, los vecinos indicaban lo mismo que la municipalidad, que no visitaban las zonas, aunque las tuvieran bastante cerca. ¿Por qué? Porque principalmente están en manos de privados. ¿Okay? Ahí me quiero detener porque Diario Concepción conversó también con Eduardo Peña. Él es doctor en Ecología del Fuego y también académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, que ya se tiene una aproximación respecto a la proporción específicamente estructural del territorio, y la comuna de Penco tiene unas 10.800 hectáreas, el 75% corresponde a plantaciones forestales y menos del 5% a bosque nativo. La pregunta es, ¿qué pasó con ese bosque nativo? ¿Dónde está disperso? Es lo que también se busca clarificar a través de esta nota. Exacto, y ante la falta de un catastro consolidado, tuvimos que buscar a un experto en la materia. Y bueno, el profesor nos señaló que lo que tú decías, y además un dato curioso, que ese 5% está totalmente fragmentado. No es que haya un bosque nativo en Penco ahí como donde uno pueda visitarlo, claro, sino que hay diversos puntos en los cuales uno puede encontrar especies. ¿Cómo qué tipo de especies? Especies arbóreas y matorral, principalmente. Pero las especies arbóreas tampoco son muy grandes, hay que entenderlo. De hecho, aquí el profesor nos dio bastantes datos bien detallados. Por ejemplo, muy pocos fragmentos de ese bosque nativo superan las 10 hectáreas de continuidad. O sea, estamos hablando de parches muy chicos en todo el bosque. También nos señaló que la presencia de roble es dominante en el sector, acompañado por peumo, boldo y maqui. Estas son especies no nativas, son especies introducidas desde un proceso muy antiguo, pero sí existiría escasa presencia de queules y de pitao, ¿okay? De hecho, en cuanto al queule, en Penco había registro de 22 puntos con presencia, y esto sumaba alrededor de 150 arbolitos. ¿Okay? Muy poco. Bastante poco comparado con toda la masa forestal que existe.
En cuanto al pitado, se estimaba aproximadamente 10. 10. Muy poco. Y el naranjillo, hasta antes del incendio, entendamos que se pudieron haber quemado. Se tenía registro de entre 6 y 28 individuos en total. Pero acá, Hugo, hablamos de una extensión del 75% por parte de la empresa privada, en este caso de también 75% que corresponden muchos de esos predios a Forestal Arauco. ¿Qué dice la empresa privada respecto a este catastro? Porque hay que considerar que estas empresas también tienen que tener un programa de restauración y de reforestación muchas veces dentro de los territorios en los cuales se encuentran. Exacto. La Forestal Arauco, estuvimos en contacto con ellos buscando, además de la fuente experta, buscando dónde y cómo están los árboles nativos en la zona. Entonces, básicamente el gerente de sustentabilidad y... de patrimonio y sustentabilidad forestal, Juan Ancieta, él nos señaló que efectivamente existía presencia de flora nativa en la zona, en conjunto con la masa forestal. Coexistían las plantaciones productivas y la protección y de alta protección ambiental. Entonces habían harto remanente que se quemó y hasta ahora no podrían dar un catastro completo porque están haciendo el levantamiento en terreno, están levantando los antecedentes técnicos y bueno, habrá que esperar a que la misma Forestal Arauco pueda pronunciarse al respecto. ¿Y qué es lo que se responde por parte de municipios, habitantes o empresas o especialistas también de por qué hay tan poco conocimiento al respecto del bosque nativo, al menos en el sector que se investigó, que es la comuna de Penco? Bueno, principalmente por la escasa presencia. Esto es el mismo académico nos señalaba que esto es un proceso histórico de quema, de uso para leña y de reforestaciones de monocultivo. Entonces, claro, entre toda la masa forestal y además sumando a que las personas no pueden entrar, bueno, se entenderá que no hay mucho conocimiento al respecto y la municipalidad tampoco puede hacer mucho al respecto. Claro. Lamentable que este catastro se tenga que estar realizando ahora post incendios forestales, cuando es una responsabilidad también de las empresas el poder asumir, ¿cierto?, cuáles son estos bosques, o sea, más allá de los bosques nativos también que existen, estar cercano a un trabajo de restauración dentro del territorio. Queremos tomar contacto vía Zoom con nuestro periodista también, Marcelo Herrera, de Medios UDEC, específicamente de la discusión, porque queremos conversar respecto de lo que está ocurriendo con un accidente a casi un año ya de una surfista que fue lamentablemente atropellada, falleció producto de este atropello de una embarcación pesquera, y tenemos detalles de este tema. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto tenerte nuevamente acá en el modo verano PM. Hola Pamela, hola Christopher, Hugo, también un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por compartir estos momentos acá, y claro, es una noticia la que vas a conocer tú, que tiene mucha importancia en la opinión pública acá por lo que significó ese accidente que tú narras, Pame. Ocurrió exactamente el 21 de febrero del año recién pasado, o sea, estamos a pocos días de que se cumpla un año, cuando esta surfista, ¿verdad?, Javiera Ortiz, de 34 años, ella era una rancagüina que llevaba 2 años viviendo en Copquecura, específicamente ahí en Rinconada de Taucú, donde hay un ecosistema, por decirlo así, muy interesante, donde comparten surfistas, ¿verdad?, pescadores, la pesca artesanal es la principal fuente de sustento ahí. Bueno, y ocurrió esta tragedia tan lamentable, donde una embarcación, un bote pesquero que venía llegando pero a toda velocidad, ¿verdad?, no se percató de que en el agua estaba Javiera saliendo, ¿verdad?, del agua, realizando sus labores de surf, y desgraciadamente la atropelló, y pese a que fue llevada a tiempo, digamos, inmediatamente al CEFAM de Copquecura, lamentablemente producto de la herida, falleció. Bueno, toda esta situación, ¿verdad?, encendió una voz de alerta respecto a la convivencia que debían tener para el uso del mar, ¿verdad?, tanto botes pesqueros como principalmente jóvenes dedicados al surf.
Entonces comenzaron reuniones entre la comunidad y la Armada, principalmente para establecer un protocolo. Todo esto en medio de, al comienzo, nosotros reporteamos el verano pasado este accidente y realmente todo esto estaban los ánimos pero muy, muy caldeados porque la gente, los jóvenes del CERF le echaban toda la culpa a los pescadores, ¿verdad?, que no se habían fijado en este accidente y que siempre actuaban de una manera prepotente al no percatarse que habían surfistas en la orilla, en fin. Y por otra parte, los pescadores se defendían, digamos, defendían sus labores y señalaban o acusaban la imprudencia de los surfistas muchas veces al intervenir esta actividad en la zona pesquera de ellos. Entonces, producto de ello se realizaron conversaciones y en el mes de junio la Armada, a través de la Capitanía de Puerto del Irquén, que es la que tiene a cargo la seguridad en Copquecura, del borde costero, elaboró un protocolo. Pero ¿qué había pasado? Que lamentablemente no habían señaléticas que difundieran estos alcances de este protocolo. Y esto fue la noticia que surgió ayer porque gracias a la intervención activa de la comunidad a través de 2 ONG, Puntas del Sur y Entre Olas, estas fundaciones, junto con la información de la Armada y el apoyo de la Municipalidad de Copquecura, levantaron finalmente estas señaléticas que estamos viendo en pantalla entonces para alertar y para informar a la comunidad de un perímetro especial que va a tener la actividad pesquera en medio específicamente de esta caleta rinconada de Taucú, que queda a escasos kilómetros, a 2 kilómetros de Copquecura mismo, y que es donde se produjo el accidente. Entonces, esta señalética, y ustedes están viendo el contenido de ella, señala principalmente un radio, un perímetro de acción, ¿verdad?, de las embarcaciones, que va a ser exclusivo para ellas, para el momento de salir del agua, cuando vengan con sus productos marinos. Entonces, para eso el protocolo establece primero que este tractor que se ve ahí en las imágenes va a encender una baliza y una sirena que va a advertir a todos los presentes ahí en la playa de que se acerca, ¿verdad?, un bote pesquero, entonces una lancha en el fondo, y ahí se tienen que tomar todas las precauciones del caso. Este corredor de navegación, se llama esta parte naranja que se ve ahí, que tiene una extensión aproximada de 20 metros de ancho, va a ser exclusivo para el desembarco, ¿verdad?, de los botes pesqueros. Para eso, decía, tiene que estar el tractor con una sirena activa para que todos sepan que va llegando una embarcación. En caso que haya bueno, esto va a estar delimitado por banderas rojas, en el borde de la playa, esta delimitación. Y a medida que se acerque el bote, si hay un surfista, una persona en la orilla, va a tener que principalmente manifestar con señas que él todavía está en el agua, y de esta manera el tractor también puede advertirlo a la embarcación. Y eso básicamente, después cuando ya cumple su labor de extracción o de desembarco el bote, se aleja y de nuevo se puede reanudar esta actividad deportiva o la gente que esté en el borde costero frente a este radio de acción. Eso es más o menos el protocolo, lo fundamental del protocolo, que también tiene otras medidas de prevención, ¿verdad?, para hacer hacer posible esta convivencia entre esta actividad deportiva tan en auge, ¿verdad?, y que ya es muy masiva en este sector de la costa de Ñuble, desde Buchupureo hasta la caleta rinconada de Taucú. Siempre se ve actividades surfistas y también de estas caletas de pescadores que tienen el sustento a diario ahí en el mar. Hay que mencionar que esta era una joven de 34 años que fallece a pocas semanas de contraer matrimonio. Y tiene nombre, Javiera Ortiz, que lamentablemente le enviamos un abrazo a su familia también como medio de comunicación de la Universidad de Concepción, porque sabemos lo doloroso y la connotación nacional que tuvo este caso. ¿Cómo está la comunidad también de surfistas frente a este tema, considerando que se generó, como tú decías ahí, una disputa entre surfistas y pescadores? Sí. Bueno, fue un golpe muy duro, fue algo que nadie lo veía venir, fue algo totalmente nuevo, ¿verdad?, esta tragedia, porque hasta este accidente
implícitamente los surfistas y los pescadores convivían, digamos, de una forma natural ahí en el mar. Entonces, lamentablemente esta tragedia trajo a colación la necesidad un poco de regular ambas actividades para que puedan convivir juntas, porque de a poco se fue masificando mucho la actividad del surf en la zona, y por eso nació esta necesidad de regular de alguna manera con protocolos de seguridad ambas actividades. Ahora, claro, en el tema humano, lo que dices tú, Pame, claro que sí, fue un golpe durísimo. Javiera era muy querida por toda la comunidad rinconada de Taucú, de Huichucoreo, de Puyay, de Copquecura en general, de la comunidad de surfistas, y era muy querida porque ella había dejado todo en Rancagua con su pareja, se habían atraídos por el surf, se habían establecido ya en Copquecura, y ahí eran partícipes activas de la comunidad. Era conocida también como influencer porque promocionaba su emprendimiento a través de las redes sociales. Entonces, y ella también iba destacando siempre la maravilla, la naturaleza, el entorno que había allá en Copquecura, y entonces se hizo muy, muy querida por la comunidad en general. Por eso la pérdida fue muy dura, fue, como te digo, muy impactante para todos, porque nunca se había sabido de un accidente de esta magnitud. Así que realmente fue, como dices tú, una pérdida dolorosa para todos, especialmente la comunidad allá en Copquecura. Y claro, al comienzo fue una discusión muy tensa, ¿verdad? Hubo relaciones muy tensas entre surfistas y pescadores, pero ya con el tiempo comenzaron, digamos, a convivir y a asimilar este dolor, digamos, y lo más importante, tomarlo como una forma de que no vuelva a ocurrir a través de estos protocolos de seguridad. Marcelo, ¿cómo fue también la recepción al respecto por parte de los pescadores del sector por el hecho de ahora haber una limitación en su espacio? Sí, mira, al comienzo, Christopher, el tema fue, los pescadores estaban en una postura muy cerrada. Ellos decían que se sentían invadidos por los surfistas, comentaban ellos al principio, cuando ocurrió este accidente, y decían que de a poco comenzaban a perder terreno por el surf y porque ellos tenían que adaptarse. Entonces, ellos en un momento determinado sintieron que había como una animadversación hacia ellos por este accidente lamentable, y que podían sentir que podían limitar su actividad. Pero a través de estas reuniones que hubo, que se extendieron, como te digo, entre febrero del año pasado, el momento que ocurre el accidente, y a junio del año pasado, cuando se elabora ya este protocolo por parte de la Armada, se comenzó a asimilar esa situación de que debían convivir sí o sí con los surfistas, y que eso no debería tener repercusión en su actividad, económica, porque son actividades sumamente compatibles. O sea, por una parte el surf es una actividad ecológica, ¿verdad?, por donde se le mire, que atrae un turismo muy importante para la zona, especialmente durante esta época del año. Por lo tanto, los pescadores que en un comienzo veían amenazada su actividad, ahora ya se han abierto, digamos, a compartir el mar, como le llaman ellos, con esta actividad deportiva. Así que de esta tragedia y de los resquemores del comienzo del debate, ya se ha asimilado que ambas actividades tienen que convivir sí o sí, y para eso este protocolo. Marcelo, no sé si nos puedes contar cómo se va a realizar el control de ahora en adelante para que no se repita el suceso. Sí, esa es una muy buena pregunta, Hugo, porque fíjate que uno de los problemas que tiene esto es la fiscalización, porque Copquecura depende desde el tiempo que era la zona Ñuble de la región del Biobío, depende no tiene una capitanía de puerto propia, entonces depende administrativamente de la capitanía de puerto del Irquén, que resguarda el borde costero, ¿verdad? De la zona entre su radio de acción se extendió a la costa, al borde costero de Ñuble. Por lo tanto, hay un déficit ahí porque el personal de la Armada no está a tiempo completo ahí en Copquecura, sino que
llega algunos días, digamos, a fiscalizar. Por lo tanto, se habló también acá, las autoridades hablaron, específicamente quien tomó mayormente la bandera fue el gobernador regional, que ellos están dispuestos a poner más recursos para poder levantar una capitanía de puerto de la Armada en Coquecura, de tal manera que haya una fiscalización más constante. Pero efectivamente hay un problema hoy día de fiscalización de esta normativa. O sea, acá imagínate que recién, ahora, porque dos fundaciones se activaron, está la señalética. Después de un año, recién esta semana se ponen recién estas señaléticas, pero había pasado un año sin señalética, sin mayor información y, como dices tú, sin tanta fiscalización por parte de la Armada. Así que efectivamente el tema de la fiscalización y de la seguridad y de que se cumplan estos protocolos es una tarea pendiente. Marcelo, respecto a la investigación, ¿cuáles han sido los resultados también respecto a este tema desde el ámbito ya de Fiscalía? Mira, en un comienzo se detuvo al pescador causante de la tragedia, pero de inmediato quedó en libertad con medidas cautelares menores, porque fue, digamos, unánimemente el juzgado de garantía y la Fiscalía consideraron que había sido un hecho accidental. No había habido dolo y mucho menos. Entonces, la causa fue rápidamente archivada a mediados de año, considerando que se consideró, digamos, que había sido un accidente y no hubo mayor indagatoria, ¿verdad?, sobre el único imputado, en este caso el conductor de esta embarcación. Marcelo, te queremos agradecer por este contacto vía Zoom para poder hablar de este tema, y qué lamentable que esta señalética llegue después del fallecimiento de una joven que estaba a pocos días de contraer matrimonio. Solamente abrazar a la familia y esperar que este accidente no se vuelva a repetir y puedan ahí convivir en armonía, ¿cierto?, tanto pescadores como surfistas. Así es, importante también el tema que mencionaba Marcelo de la fiscalización para que esta nueva normativa en la zona se pueda ir llevando a cabo y también exista una buena convivencia de aquí en más entre surfistas y también los pescadores. Marcelo, gracias por el contacto y seguimos, por supuesto, como siempre, nosotros en comunicación con la discusión de Chillán. De todas maneras, muchas gracias a ustedes por compartir este espacio y siempre la invitación, ¿verdad?, a ustedes también a darnos la posibilidad también de mantenernos en contacto con la comunidad ya, especialmente penquista, lo que está pasando acá en Ñuble. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Marcelo. Que tengan un buen día. Y nosotros ya, siendo las 3:57, llegó el momento de despedirnos. Obviamente recordarle que mañana vamos a estar también en modo verano AM, pero va a estar ahí Cris solito, lo vamos a dejar, sí, porque mañana nos vamos a trasladar a Tomé también para contarle todos los detalles de la semana. Tomé, sí. Es que con esa posibilidad yo también te dejaría sola. Sí. Así que, pero hoy vamos a estar modo verano AM, PM también, como toda esta semana, empieza la semana ¿O te cambio, te cambio? Lo conversamos después. Muchas gracias, Hugo, también, que estuvo también con nosotros desde los medios UDEC, dándonos la información de lo que está sucediendo en la zona. Gracias a los compañeros de la discusión de Chillán también. Nosotros nos estamos ya despidiendo, dejando los invitados a seguir en nuestras pantallas, nuestras multiplataformas también y redes sociales. Y nos vemos mañana jueves en Más Modo Verano.